A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Gurián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Estamos arrancando el Cardinal Deportivo y bueno, por supuesto que todo se centra en la Copa Libertadores, en la presentación hoy de Olimpia, lo que pasó con Cerro Porteño, con el Ciclón ayer y después en el triunfo del América. Bueno, más dolido habrá quedado el hincha de Cerro porque con ese resultado clasificaba a Cerro, si no marcaba Mineiro. Claro. Inclusive el empate de América anoche lo dejaba clasificado a Cerro, pero toda vez que Cerro no pierda, ¿verdad? O sea, con el empate de 0-0 clasificaba. Una pena lo de Cerro. Ya hubiese estado pensando en los octavos, planificando los octavos de final. Ya llegó Juan José Zapag, ¿eh? Sí. Juan José Zapag está en el país. Habría que ver si quiere hablar. Que contra este tipo de equipo, errores normalmente no hay que cometer porque ellos capitalizan. Porque lo de Pachi es cíclico. Ese tipo de jugada casi siempre el protagoniza acá, de vez en cuando por lo menos en el fútbol paraguayo. Creo que Federico o Dani, a ver que ustedes tienen más memoria, me parece en un partido contra San Lorenzo también, en Copa Libertadores, él había hecho una jugada similar que le costó caro a Cerro Porteño, pero en el campeonato local... Yo que recuerdo con San Lorenzo es que falló un gol sobre la hora de Buenos Aires que le daba la victoria. Y después vinieron acá y jugaron la olla, que el que hace el penal es Chano Candia, ¿verdad? A San Lorenzo Almagro, pero convengamos que a veces... Fíjate que ayer las 4 situaciones, las 5 más claras de Mineiro fueron todas por errores de Cerro. La primera que veíamos por parte de Arana, que tapó Jan. Después hay otra donde fallan 3 jugadores seguidos cuando va a terminar la primera etapa. Esta es increíble. Sí. Arzamendi y gran tapada de Jan. 2 contra 1. Pero Dios, lo de Pachi, él suele cometer este tipo de errores de tanta confianza que se tiene y a veces quiere jugar en corto, en zona comprometida. Porque lo de ayer fue absolutamente... Contra Libertad, gol de Pica, dice 2-1. Ganó Libertad tras pérdida del sí. Fíjense, cuando estábamos en la cancha. Él había hecho el gol del pierde y después vino un centro largo, ¿verdad? Sí. Porque una cosa es que él tenga la responsabilidad y se muestre y la decisión, pero en una zona comprometida trasladar, ya están presionando 2 y trasladar y el tributo es demasiado alto. A los 10 del segundo tiempo estaba para el 0-0 ya. Los equipos si ganaban bien, ¿verdad? Pero se podía ganar a partir de ahí. Cerro a través de una pelota parada, porque la única forma en el segundo tiempo, y Mineiro a través de un error, como aconteció, como pasó, porque había tablas, como que había un conformismo demasiado importante. Sí. Hoy estaba viendo el título de Globo, el viaje perfecto. Vinieron, se vacunaron, no se desgastaron para la final y ganaron y clasificaron primero. ¿Qué más quieren? Yo creo que es un poco el precio del error. Errores que, dependiendo del contexto, se puede tapar. Ya sea en el torneo local o en el torneo internacional. El error de Miguel Martínez se tapó por el tema arbitraje. Lo que había empezado en el Mineirao con lo de Villasanti terminó ayer con lo de Pachi, porque el equipo jugó al empate y estuvieron a una jugada de conseguir, y hoy hubiera sido, digamos, totalmente... El análisis hubiera sido distinto. No, pero a ver, por eso te digo, el fatalismo de una jugada, al final, para entender, y después se podrá discutir o analizar si ese ritmo casi cansino desde el comienzo, decir, el rival tiene otra velocidad, es un poco la realidad a la cual se va adecuando Cerro Porteño. Estamos con Edgar Monge, presidente del 2 de octubre. Gusto de saludarte, presidente. ¿Cómo te va? Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Equipo de trabajo, provincia. Bueno, juegan hoy ante San Lorenzo Almagro. Contanos cómo está el ambiente, presidente. Y como siempre estamos con las esperanzas puestas de que podamos dejar los 3 puntos en casa. Ojalá que podamos estar a la altura de las exigencias y bueno, y seguir teniendo chance de pasar a la otra ronda si es que ganamos este compromiso, ¿verdad? Sí. No, es clave, pero el partido hoy es clave, aunque ya juegan con un equipo eliminado, ¿verdad? Y yo creo que el equipo eliminado muchas veces te va a venir a complicar mucho más, ¿verdad? San Lorenzo es un equipo respetado, tiene trayectoria que defender, así es que los partidos hay que jugar.
Claro, es clave porque ¿qué es lo que pasa? Rosario, que ya jugó ayer y goleó, tiene 10 puntos, Huachipato está con 8, 12 de octubre está con 5, si gana 12 de octubre va a ir a 8, va a quedar a 2 de Rosario Central y en la última jornada justamente ustedes visitan a Rosario Central. Así mismo. Entonces ese es el Así panorama. Presidente, Así mismo es. te consulto, hay un jugador del 12 de octubre que nos asegura que hay una deuda de la Sudamericana con ellos y que es probable que si no cobran, están analizando no viajar a Rosario. ¿Vos manejás información al respecto? Recurrimos directamente a vos, que sos la fuente y sos presidente del club. Y la verdad que no estoy enterado del tema, ¿verdad? Con tu información, ¿verdad? Poder preguntarle directamente a él, ¿verdad? A quien te dijo, ¿verdad? La verdad que no me está tomando de contramano. Pero no es así, presidente, o hay una deuda. No, hay compromiso de torneos locales, eso sí, ¿verdad? Pero no sé, yo creo que está equivocado en donde recurrió el jugador, sí es que está, ¿verdad? Por eso no sé, pregúntenle a él entonces. No, pero por eso recurrimos a vos, presidente. ¿No hay deuda entonces? No, señor. Ajá, perfecto. Bueno, eso le da tranquilidad en un momento de este tema de la pandemia. Conste que los clubes de menor presupuesto no tienen tanto problema por lo que estamos viendo, presidente. Yo no comparto mucho esa... O también hay problemas. Sí, claro, cuesta un montón, ¿verdad? Los compromisos asumidos por cada institución están, por más de que sean con diferentes presupuestos, ¿verdad? Pero los ingresos, por donde uno lo mire, tiene dificultades en el club, ¿verdad? Seguimos jugando nosotros sin público, seguimos teniendo los controles de testeo periódicamente, que tiene su costo y de importancia para más, ¿verdad? Entonces, después vienen un montón de otros gastos que eventualmente uno no tiene la manera de evitar, ¿verdad? Porque los compromisos así lo exigen, así que realmente todo está difícil, pero lo importante es siempre trabajar para seguir adelante y sobrevivir en esta situación especial del país, de todo el mundo, ¿verdad? Pero yo creo que no hay que desvanecer, hay que seguir trabajando con la frente en alta y bueno, toda tormenta tiene que tener su final. Sí. Y ojalá sea lo más rápido posible, ¿no? Porque realmente hay una crisis a nivel mundial en el tema del fútbol específicamente, bueno, a nivel general, pero en el mundo del fútbol estamos hablando que impacta a los grandes, vos me decís también a los clubes que tienen menos presupuesto. Éxito para hoy 18-15, estaremos con 12 de octubre San Lorenzo. Gracias, presidente, muy amable. Estamos bueno, hecho, gracias. Adiós. Edgar Monge, presidente del 12 de octubre. Podemos escuchar a Francisco Chiqui Arce y a Matías Villasanti. América de Cali le ganó a La Guaira 3-1. Hubo una goleada de Táchira. Hay que ver, ya está Johnny también en el circuito, lo vamos a saludar para hablar de Olimpia. ¿Cuál es el panorama con este resultado para Olimpia? Hoy tendremos Copa Libertadores, otro partido también juega Boca ante Barcelona a las 20, a las 18 Argentinos Junior Atlético Nacional de Medellín. Boca debe ganar sí o sí también. Boca tiene que ganar, está obligado a ganar. A ganar. Sí, vos sabés que increíblemente, pese a que Boca era el gran favorito de la serie, el puntero de este grupo es Barcelona con 9 y Boca está con 6. Bueno, vamos a Francisco Chiqui Arce y a Matías Villasanti. Derrota sobre la hora del Ciclón ante el Atlético Mineiro, 1-0, ABC TV Radio. Eran indicaciones que faltaban confirmar, insistir, recordar a los dos puntas, especialmente, si mal no recuerdo, a los dos volantes internos. Generalmente se hace adentro, pero hoy me acordé de algún detalle más y fui a comentar con ellos durante el calentamiento. Ernesto Jiménez, Radio 1 de Marzo, Deporte Total. ¿Qué pasó en esos últimos minutos por cómo se perdió la pelota? ¿Y qué buscó con el ingreso de Pachi y la salida de Boselli?
Y justamente eso, pero fue una jugada desgraciada que al mejor futbolista quizás técnicamente que tenemos le pasó, como le puede pasar a cualquiera. Y justo desvió, nos convirtieron. Y claro que lo que buscamos siempre cuando Pachi juega, que parezca espalda, que alimente a sus compañeros de ataque, que participe en la construcción del juego. Dentro de todas sus características están poder hacer eso. Yo creo que más que la velocidad, la calidad técnica, el movimiento constante, la frecuencia de pases y la calidad para poder realizar esos movimientos fueron los que en 2 o 3 oportunidades nos descoordinaron por recorrer mal para poder presionar un poco más arriba. Cuando se ajustó eso, igual el partido se fue bastante igual. Fue una jugada que puede pasar en un partido, desgraciada diría yo, porque así como comenté, la perdió la pelota Pachi, pero tantas veces también ya acertó, ya construyó, ya se dio pases para convertir gol. Por lo visto estaba escrito que pudiera acontecer algo así para que perdamos el partido. Víctor Villalba, Radio Monumental. Surgió el rumor de que está molesto con las deudas a los jugadores y que podría dejar el cargo. ¿Eso es cierto? ¿Está analizando esa posibilidad? No, no es cierto. Y siguiendo la misma línea, profesor, Juan Martín Figueredo, ABC Cardinal, ¿es verdad el rumor instalado que piensa dejar de ser DT de Cerro Porteño, no solo por el resultado, sino por lo que se generó en la previa? No, primero creo que lo del resultado no tiene nada que ver, no, yo no renunciaría por un resultado, estamos en condiciones de clasificar, que es nuestro objetivo principal, claro, evidente que lo hubiésemos querido hacer hoy, pero no voy a renunciar. Yo creo que en el fútbol no existe la injusticia. Villa Santi. Un partido disputado, partido trabado con situaciones para los dos y se nos escapa en la última. Tuvimos errores en la última y en la Copa se paga caro. Más que nada, creo yo que dentro de la cancha esas cosas se dejan de lado, eso se va a solucionar. Ahora tenemos que pensar en Cali el martes y acelerar la clasificación. El primer partido tuvimos errores desde el inicio, nos costaron caro. Este partido preparamos diferente, creo que fue un partido parejo. Sabíamos que esta clase de partidos iban a medirnos a nosotros, íbamos a saber para qué estamos y creo que estamos por buen camino. El error en la última jugada pagamos caro, como te dije, y nada, a corregir y a pensar en el martes. Yo creo que dentro de la cancha, como te dije, eso se deja de lado, eso no importa. Fue un partido parejo, como te dije, hicimos un gran partido, el esfuerzo de todos los compañeros, dejamos todo dentro de la cancha y se nos escapa en la última. Como te dije, en la Copa esta clase de errores, desatenciones en los últimos minutos se pagan caro y más contra equipos brasileños. Seguiremos analizando, lógicamente, lo de Cerro Porteño. Johnny, vamos a lo de hoy. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Bruno, buen día, saludo para todos. Bueno, Olimpia, ¿está confirmado ese equipo que se está manejando, Johnny? Confirmado, no, porque siempre hay que decir, por más que el plantel está concentrado, está aguardando el partido, es una posibilidad muy grande que existe de tener este mismo equipo que había derrotado la semana pasada el equipo de Always en La Paz. Entonces, esperar el partido a las 20, cerca de las 18, 30, 19 aproximadamente, pero existe un porcentaje muy alto que sea el mismo equipo de la semana pasada. Porque para algunos es un equipo muy defensivo. Es un equipo defensivo, pero me parece que si no va a estar Alejandro Silva, porque él jugó 90 minutos, y este es un partido donde hay que poner todo, hay que tener un equipo descansado. Alejandro Silva jugó 90 minutos, Camacho también, pero está levantando su nivel, y sacando a esos dos me parece que es el mejor que tiene Olimpia. Ramón Sosa no está, Roque no está, entonces recurrir a Quintana por derecha, a Estigarribia por el sector izquierdo, y adelante a Walter junto a el Pollo Recalde. Ya. A ver, Quintana en el medio campo, ¿verdad? Sí, señor. Richard Ortiz con Rodrigo Rojas.
Richard con Brian. Con Brian Ojeda. ¿Verdad? Lo de Ramón Sosa, te pregunto también, ¿definitivamente llega o no llega? No. Él quedó fuera de la lista de convocados. Y Chelo Estigarribia por izquierda, ese es el medio campo. Exactamente. Ale Silva de suplente. Arriba Walter González, Pollo Recalde. Defensa, Otálvaro, Luis Cáceres, Saúl Salcedo, Iván Torres. Bueno, vos mirás la banca y no está Camacho, no está Adeli González, no está Alejandro Silva, Roque que estaba lesionado, Ramón Sosa lesionado. Y este va a ser un partido difícil, no. Mirá que Inter, bueno, ya vimos lo que pasó en el partido de ida, ¿verdad? Y yo no lo veo hoy a Inter defendiéndose, no sé, sinceramente creo que no va a estar fácil el panorama para Olimpia. Ganó Táchira. 7-2. Con necesidad de vuelta. Hoy Táchira fue a 9, hoy es el puntero y por diferencia de gol Olimpia es último en la tabla. Con una gran diferencia de gol Táchira. Gran diferencia de gol. Ponerle que hoy Olimpia pierda, ¿verdad? Que puede pasar, uno alienta porque gane, va a quedar ganando la Táchira, incluso no asegura el tema. Tiene que marcar más de 3 goles para clasificar. También Olimpia perdió mal en Porto Alegre. Pues. Sí. Táchira perdió en Porto Alegre 4-0. Entonces descontó mucho ayer con la victoria 7-2. Virgilio Ferreira, aguantame Johnny, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Virgilio? ¿Cómo andas, ídolo? Hola, Bruno. Buen día, buenas tardes para vos, para tus compañeros. Bien. Bueno, contame un poco, gran referente del fútbol paraguayo, de Cerro, ¿cómo viste la actuación ayer de Cerro en Copa Libertadores de América, verdad? ¿Cómo lo viste el equipo? Mal, Bruno, mal. Mal en el sentido, en el aspecto futbolístico, mal. En los jugadores a un 80% no tener los pies sobre la tierra, yo creo que es un factor fundamental. Y el 80% de los jugadores de Cerro no tiene eso. Pero cuando vos decís esa expresión de los pies en la tierra, ¿a qué te referís como un futbolista que fuiste? ¿En qué sentido se...? Y el 80% del plantel, o me refiero, te soy más claro, los jugadores que estuvieron dentro de la cancha no tienen la humildad, no tienen el coraje de salir a ganar ese partido. No lo cuestiono y no me meto en el esquema del profe Chiqui Arce, sino netamente a los jugadores que no hicieron mérito como para poder clasificar el día de ayer. O sea, no hubo esa entrega, Virgilio. No es que se rompieron por ganar el partido. ¿A eso te referís? Sí, señor. No sé dónde estarán por las nubes, pero perdieron esa humildad de querer jugar, de querer ser el protagonista, como si fuera de que algunos jugadores ya tienen sus 300 partidos jugados, ya están pensando ya que están jugando en Europa. No, están en Cerro Porteño y tienen que mojar la camiseta, tienen que demostrar primeramente, y perdieron todo eso, perdieron todo algunos jugadores, Bruno. ¿No se animaron ayer entonces, Virgilio, en tu óptica? No se animaron. Y era un partido ganable, ¿no? Totalmente. Cerro tiene un estilo, y me supongo que el profe Chiqui, todos sabemos su estilo. Un lateral que no se proyecte, no haga una pared con el volante, que pase de 3/4 de cancha para adelante, que tire un centro, cuando llegue al extremo derecho, que el lateral izquierdo me llegue al segundo palo para cerrar. No se dio eso ayer en un partido de 90 minutos en el equipo de Cerro Porteño. Y eso demuestra de que el equipo no quiere ganar, no tiene ganas. Virgilio, ¿y no será también que
que Cerro ayer, viendo que el empate era muy tentador por el hecho de que hoy amanecía Cerro clasificado ya con anticipación a octavos de final, y tomando en cuenta algunas experiencias, coopera también a veces cuando Cerro sale y va con todo y en una contra te mete el rival y después te sigue metiendo y termina pagando caro, que por allí no pasó que le haya tentado mucho a, no sé si al cuerpo técnico, pero a los jugadores, este tipo de planteo. El planteo sabrá bien leído por el profe Chiqui. Antes de entrar al campo de juego ya se sabe quiénes son o quiénes van a ser los jugadores. El 50% no de los titulares no estaban ahí. El partido era ganable. Entonces, como te dije y vuelvo a repetir, no teniendo ganas, no se puede aspirar a querer pasar, a querer jugar octavos de final. Entonces yo no vi eso en el equipo de Cerro Porteño. Virgilio, ¿y qué opinión tenés respecto al planteo que hicieron los jugadores en lo previo, esto de publicar que hay salarios atrasados, lo previo un partido de clasificación a octavos de final y que no concentraron? Y ahí está, los jugadores hicieron lo correcto. En eso estoy, porque es el dinero que ellos se merecen, que ellos acordaron con la institución. Es el premio o el pago salario lo que reclamaron, ¿no? Son platas de los jugadores. Pero hermano, si es que no me pagan, igual no concentro y me tengo que matar en la cancha a los 90 minutos. Pero eso no se vio ayer en los jugadores de lo que estuvieron ahí reclamando. No solamente 3 jugadores tienen que entrar a morir en la cancha, y los otros restantes que entonces no se demuestra nada de que ellos quieren a la institución, que quieren a la camiseta. No se vio nada de eso en Cerro Porteño ayer. ¿A quiénes rescatas? Dijiste 3 jugadores. Pulpito Duarte, el portero, sí. Jan, y al tercero le nombro al capitán. Villasanti. A Villasanti. Perdón porque, quiero preguntarte esto. El hecho de la cuestión económica, ¿crees que tuvo su peso? Digo, porque también te pregunto, ¿la directiva es culpable de esto? ¿Qué alicuota tiene? Tiene su culpa, Bruno, y eso lo sabemos. Pero yo no me puedo meter mucho sin saber con exactitud cuál puede ser no sé si llamarlo error ahí de parte de la dirigencia por el atraso salarial. A lo mejor, yo no sé si hubo antes una conversación, no sé con exactitud cuál es sería el problema. Pero claro que influye, claro que tiene su culpa los dirigentes. Pero definitivamente, Virgilio, lo que el hincha de Cerro siento y un poco se plasma en tus testimonios es que exige mayor entrega. Un partido que, imagínate vos, faltando 30 segundos para que termine el encuentro, hoy estaba clasificado Cerro con la victoria de América de Cali. Hoy estaba Cerro en octavos de final. Y ahora tendrá que otra vez ir a la última fecha contra la América, que si gana acá, Cerro puede quedarse sin Copa Libertadores e ir a la Sudamericana, pero el gran reto pues es la Copa Libertadores de América. Ahora, puntualmente, ¿qué pensás de la jugada de Pachi Carrizo? Eso es no estar comprometido con la institución y con el equipo. Eso es no estar concentrado. Estando en el minuto 92, meterse con la pelota en el medio, un diagonal, perder ahí es una, no sé cómo llamarlo, es la muerte. Un volante perdiendo pelota ahí en la media cancha es la muerte. El rival te agarra la pelota y le encara directamente a la defensa, tiene la portería y te complica. Y ayer se vio eso. ¿Qué hubiese hecho Pachi en esa jugada, Virgilio?
aguantar la pelota, si le presionan tirar allá para adelante, que corra los delanteros. Si entraron a buscar eso, el empate. Claro. No, es más, yo hasta creo que Mineiro mismo, en el relato del segundo tiempo del partido, yo le decía acá a Federico y a Dani, que se le veía a los dos equipos conformes con el empate. Hasta en un momento parecía un partido aburrido, amistoso. Aburrido. Totalmente, disculpame, Bruno. Sí. Totalmente. El arquero del Mineiro tenía las pelotas sobre ahí abajo. ¿Quién de los jugadores del Cerro Porteño por lo menos se fue como para presionar? En ningún momento, los 90 minutos. Cerro Porteño estaba satisfecho con el empate y también Mineiro. Se dio eso. Claro. No, además te digo, cerramos la señal con ABC TV, muchísimas gracias y quedamos con ABC Cardinal. Además te digo una cosa, ayer, en un momento dado, Patiño se ríe, se estaban riendo con otro jugador del Mineiro, o sea, era un partido, digo, parecía de confraternidad en un momento dado. Yo le marcaba en el relato de todos los muchachos. Muy entendido era, ¿no? O sea, no espera ese partido a matar o morir, que lo tenía que haber jugado Cerro de esta manera, porque Mineiro no estaba tan obligado. Pero ¿qué pasó? Yo hasta te diré, Virgilio, que Cerro pecó de sonso y cayó en una trampa, y hasta te diría, como en la política brasilera, el brasileño que se ríe, es todo bonito, todo joya, pero después ellos se van se llevan el manjar. Y eso fue lo que pasó ayer. Cerro estaba pensando que ya esto estaba liquidado, y en una distracción de esa naturaleza, los tipos se van riéndose. Acá contaba Federico lo de Globo, que tituló, se vacunaron, ganaron los 3 puntos, lideran el grupo y todos felices, se llevaron todo. El viaje perfecto, titula Globo. ¿Y nosotros? Eso es lo que te iba a decir, Bruno. Todo bien, Cerro no presiona, estamos todos felices, nos reímos todo, y al final tuvo una oportunidad y lo liquidó. Claro. Y se tenía que haber a lo mejor prestado más atención cuando vos ves que de una manda 3 cambios el técnico, y lo manda a Jul, lo manda a Keno, o sea, jugadores titulares. O sea, era una estrategia del técnico Cuca. No, era más joder, no, era más burora. Y quiere decir que ellos en algún momento habrán dicho, vamos a tener una oportunidad y le vamos a encajar el gol. Cuca mandó los 3 titulares cuando vio que el partido estaba aburrido. ¿Verdad? O sea, era el rebote. ¿Cuál es el otro que entró? ¿Era Dudú? No, Saracho, el argentino. No, después entró... sí, los otros dos no, pero cuando hace el triple cambio que vos decís... No, Saracho, Jul y claro, Keno. Y ayer en la conferencia de prensa nos enteramos que Keno fue el goleador del año pasado de Mineiro. Sí. Para que veamos lo que... Venía muy criticado todo Mineiro. Por eso, inclusive la primera pregunta cuando le decía, mira, pues, recién jugué el partido, mira la pregunta, ¿qué me haces? Y después la segunda, uno de Perú. Uno de Perú, con razón. Sí. No, pero volviendo otra vez al partido, Cuca no iba a utilizar los titulares y el partido estaba caliente. ¿Conoce esos juegos de Yaguaraí? ¿El Yaguaraí conoce, Virgilio? Sí. ¿Verdad? Pero después te aparece el perro grande y te muerde. Sí, te muerde. ¿Y eso pasó ayer? Totalmente. Era un partido aburrido y Cuca dijo, bueno, mira, ellos no quieren y nosotros podemos. Vamos a tener una chance. Ahí lo tuvieron y ahí se vio el resultado. Ahora, Virgilio, vos fuiste jugador, y conocés desde niño Cerro, conocés muy bien lo que es Cerro Porteño. ¿Puede pesar tanto el hecho de...? Porque mira que ponete en la piel del jugador, ponete en la piel de un trabajador que no cobra hace 5 meses, Virgilio. Que no, según lo que dicen, ¿verdad?, que no arreglaron el premio todavía por los octavos de final de la Copa Libertadores, que hay deudas todavía con respecto al tema de las primas, que hay molestia porque hubo promesas ya en distintas ocasiones,
la última vez la respuesta que recibió es Juan José Zapá, que está en Miami. Entonces, eso no te genera luego ya un pireba ahí, el jugador no es ser humano, pero también te pregunto como futbolista profesional, si eso realmente, o en tu pasado de futbolista, cuando había este tipo de inconvenientes, si los pasaste, lo apartás y los 90 minutos te matás. Sucedió con nosotros y ¿Quién era el presidente? A ver, recordame un poco. Stanislao Struve te puede corroborar eso si estoy mintiendo o no. Uh-huh. Yo creo que el presidente en su momento fue, no sé si fue Lescano, no. Puente. Creo que fue Puente. No me acuerdo. Lescano, Puente, no me acuerdo. Uh-huh. 3 a 4 meses estábamos atrasados. Al final se presentó el presidente en la concentración y nos apartó a 2-3 jugadores. Íbamos a jugar un clásico en el Estadio Defensor del Chaco. Y otra carga más se le dijo por Stanislao Struve, y que ya entendés cómo es, que iba a ir a menos y todas esas cosas. ¿Sabes cómo entramos a ese partido? A morir. Dejamos de lado los 4 meses de sueldo atrasado, todas las palabras que se dijo por Stanislao Struve. El clásico lo ganamos 1-0. Minuto 90. Stanislao Struve parado debajo del palo, sacó una pelota de gol y a hacer el 1-1. ¿Quién salvó la plata? Stanislao Struve. Entramos todos a jugar a muerte. Y eso yo no vi ayer. Un ejemplo que me vino ahora mismo en la mente. Perdón, ¿qué le dijo Stanislao a Tania, al presidente en ese momento, Virgilio? Después de terminar el partido le agregamos al presidente. Pero antes te digo. No entendimos esa parte, Virgilio. ¿Qué le apartó el presidente a usted? Que en ese clásico Stanislao Struve iba a ir de menos contra el Olimpia. Por la deuda que había. Exactamente. Eso Tani le dijo. No, el presidente le dijo. El presidente le dijo, nos dijo a nosotros. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Claro, ahora se entiende. Sí. Y Tani la rompió. ¿Y después del partido qué pasó? Y le agarramos al presidente y le encaramos. Y son cosas que tantos millones ahora los jugadores ganan. 2-3 meses. Está bien como para reclamar. Ellos están todos en su derecho. Pero hermano, apartar eso. Estamos jugando la clasificación de la Copa Libertadores. Claro que influyó eso. Virgilio, aquí me dice alguien que tuvo un cerro en esa época que era Dutreló el presidente, ¿eh? Puede ser, sí señor. O sea, Virgilio, para vos es problema que haya, lo dejás en camarino, vestuario, y en la cancha tenés que romperte. Claro que sí, totalmente. Totalmente. ¿Vos creés que hicieron mal en publicar antes del partido el tema del problema de económico en Cerro los jugadores? Para mí que hicieron mal. ¿Por qué, Virgilio? ¿Cuál es tu lectura? Yo ya dije, creo que ustedes mismos me preguntaron una vez cuando Nelson Aedo, creo que estuvo todavía en Cerro Porteño, ya hubo un caso similar o algo por el estilo. Sí. Recuerdo que la famosa frase que pasamos hambre que no cayó para nada bien. Claro, entonces eso se soluciona ahí en 4 paredes, ahí se deja ahí. Se queda entre jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes. Si son ellos los que van a solucionar. O es una cosa tipo que le vamos a hacer escuchar o hacerle entender al hincha que no estamos persiguiendo algo y va a ser la excusa.
va a ser la excusa después del partido. Algo así, yo entiendo. Está bien, está bien. ¿Vos lo sentís dolido, caliente el hincha de Cerro? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y tienen razón los hinchas en enojarse? Tiene razón. Dejar escapar esta magnífica oportunidad de clasificar ya. Sin jugar el último partido. Ahora hay que remar. Teniendo todo a mano como para clasificar. Sí. Y ahora peligrar quedarse afuera. Virgilio, ¿y cómo pasa esta tormenta? ¿Cómo se soluciona esto? Y ahora mismo trabajar, clasificar, jugar bien y ganar bien. Yo creo que el Cerro juega nuevamente el próximo martes. Sí, ya juega contra el América acá en casa. No queda otra. Pero la actitud debe ser otra, ¿crees? Claro, totalmente. Pero ¿sabes que todo pasa, Virgilio? Porque si el martes empata Cerro, porque con el empate clasifica o gana, va a ser octavos de final. Yo creo que la marea va a bajar. Y ahora ahí después la dirigencia, yo supongo que va a arreglar en parte o va a pagar, no sé. Ahora, lo que sí me llama la atención es cuando vos decís la actitud, la concentración. Esas son cosas que en octavos de final todavía es peor, porque el equipo que te toque ya es de mayor volumen futbolístico que en la primera ronda, por una cuestión lógica, van clasificando los mejores equipos, ¿verdad? Es que es la realidad, Bruno, es que es la realidad. Yo lo noto así, el hincha lo ve así. Hay jugadores que están allá volando por las nubes. No, están totalmente equivocados. Apenas tienen 30, 40 partidos. Tienen 12 partidos internacionales y no sé, no entiendo. No ponen actitud, están jugando un partido internacional, están jugando por la clasificación. Juegan sin alma. Eso no se perdona. Están en Cerro Porteño. La camiseta, hay que sudar. Eso no se dio ayer. Virgilio, un placer de charlar siempre con vos. Te envío un abrazo, muchas saludos a tu hermano Francisco. Salud para vos y tu familia. Gracias, Virgilio. Gracias, Bruno. Siempre un placer hablar con ustedes. Saludos a los compañeros. Igualmente. Virgilio Ferreira, ex jugador referente de Cerro Porteño. No tienen el coraje de salir a ganar ese partido. No lo cuestiono y no me meto en el esquema del profe Chiqui Arce, sino netamente a los jugadores. No hicieron mérito como para poder clasificar el día de ayer. No sé dónde estarán por las nubes, pero perdieron esa humildad de querer jugar, de querer ser el protagonista, como si fuera de que algunos jugadores ya tienen sus 300 partidos jugados, ya están pensando ya que están jugando en Europa. No, están en Cerro Porteño y tienen que mojar la camiseta, tienen que demostrar primeramente, y perdieron todo eso, perdieron todo algunos jugadores, Bruno. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Miguel Cáceres, Rubén Darío Orué, Cristian Eduardo Mareco, que manejan muy bien las estadísticas.
No estamos hablando con cualquiera, el máximo volador del Club Cerro Porteño es Virgilio Ferreira. No es que le llamamos a un Juan de los Palotes, muy fuerte, muy crítico Virgilio Ferreira. Edgar. La locura por el fútbol solo tiene una cura. Más fútbol. Contigo conectate a tu pasión con tu plan de TV e Internet Hogar. Para más información ingresa a tigo.com.py. Tigo nos mueve la misma pasión. Yerba mate compuesta arcoiris. Vienen 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrito y con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón capi. Yerba mate compuesta. Otro golazo de arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Vení a Bristol y aprovecha el super ofertón. Los mejores precios sin entrega inicial. Además, por la compra de cualquier producto podés ganar 50 millones en electrodomésticos. Escucha esta oferta: lavarropas automática Cecilia de 6 kilos. Precio normal 18 cuotas de 206.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 144.000 guaraníes. Contactalos ya al WhatsApp 0991 670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La directiva es culpable de esto. Tiene su culpa, Bruno, y eso lo sabemos. Yo no me puedo meter mucho sin saber con exactitud cuál puede ser no sé si llamarlo error ahí de parte de la dirigencia. No sé con exactitud cuál es sería el problema. Pero claro que influye, claro que tiene su culpa los dirigentes. Llegó Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital de Visión Banco, para que manejes tu dinero más fácil, segura, cómoda y rápida. Crea ya mismo desde donde estés. Solo ingresa a la app Visión Móvil. Seguí los simples pasos y listo. Billetera Visión, tu nuevo medio de pago digital. Kinfa es el primer laboratorio en desarrollar Remdesivir para el tratamiento contra el COVID. Remdesivir ya fue administrado para más de 10.000 tratamientos, manteniendo un estricto plan de gestión de riesgos y farmacología, sin registros de trascendencia. Kinfa cuenta con más de 100 productos para pacientes con COVID, además de Remdesivir y Favipiravir. Encontralos en las principales cadenas de farmacias del país. Innovación, calidad, seguridad. Opta por lo seguro, lo mejor es de Kinfa. Nuevo Forca Freestyle. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Tapero Villa, llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. Que están allá volando por las nubes. No, están totalmente equivocados. Apenas tienen 30, 40 partidos. Tienen 12 partidos internacionales y no sé, no entiendo. No ponen actitud, están jugando un partido internacional, están jugando por la clasificación. Juegan sin alma. Eso no se perdona. Están en Cerro Porteño. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, esto decía, entre otras cosas, Virgilio Ferreira. Rubén Ditore, presidente, gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, ¿qué se siente, presidente, después del 2017, el último título, estar tan cerca de que se rompa por ahí la hegemonía que venía teniendo Olimpia, que después de Cerro salió campeón, que Libertad vuelva a ese inminente campeonato que está muy cerca estamos hablando de esta apertura? Y sí, es realmente algo muy necesario, ¿verdad?, para el club, porque lo veníamos buscando, y por A o B motivos, ya sea porque los otros equipos hicieron mejor las cosas o porque nosotros cometimos errores, no pudimos concretarlo, ¿verdad? Y el esfuerzo siempre está, el trabajo está, pero muchas veces se dan las cosas y otras veces no. Sí, tenemos una ansiedad importante porque queremos ya terminar. Si bien es cierto, como vos decís, estamos muy cerca, pero falta ese pedacito, ese poquito todavía para poder cerrar el ciclo y bueno, y estamos esperando ansiosos de eso. ¿Mereció más anoche Libertad, presidente? ¿Cómo?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque tuvimos un arbitraje que son realmente bastante malos. También nos perjudicó bastante. Estuve revisando después los videos, el gol que le anula a Sebastián, le cobra una posición adelantada que no existe, porque estamos viendo después en la repetición. Hay una jugada que pudo haber sido cobrado penal o no. Penal fue contra Alfio Vido. Exactamente, contra Alfio, porque era difícil para nosotros interpretar ahí en el partido porque no teníamos posibilidad de ver la repetición, ¿verdad? Pero después analizándolo con el técnico, viniendo esta madrugada, estábamos viendo los videos y bueno, y realmente es una pena que, no, porque nosotros muchas veces protestamos acá contra el nivel de arbitraje de nuestro país, ¿verdad? Pero cuando vemos que vienen árbitros de otros países que se supone para arbitrar estos partidos son los mejorcitos que hay en el país, también vemos que el nivel del arbitraje afuera no es de lo mejor, ¿verdad? Y menos aunque no tienen una cosa que yo no puedo entender, ¿verdad? Que nosotros en nuestro campeonato paraguayo tengamos en todos los partidos el VAR y en competencia de la Conmebol no lo tienen. No sé, es algo que yo no entiendo, ¿verdad? No entiendo porque económicamente para nosotros significa algo importante y yo creo que para la Conmebol podría haberlo aplicado sin ningún tipo de problema y evitar este tipo de situaciones que de repente perjudican, ¿verdad? Porque imagínate el perjuicio que a nosotros nos hace. Nosotros podríamos haber estado ya con ese gol clasificado y ya encarado nada más que en el partido del campeonato. Ahora tienen que jugar contra Palestino de visitante el martes, ¿verdad? El martes, sí. Y ahí tienen que ganar para clasificar, ¿verdad? Tal cual. O si no, estar haciendo una serie de combinaciones de resultados. Pero no, tenemos que ir a ganar. Sí. No, ayer lo del arbitraje fue realmente lamentable. Muy malo. ¿Qué ecuatoriano era el ecuatoriano? Guerrero. Qué malo el árbitro, Dios mío. Malo. Qué bárbaro. Y hay que, yo creo que la Conmebol tiene que ya poner VAR en esta instancia. No puede ser en la primera fase, $3 millones están en juego. No es en la Copa Libertadores hablo, ¿verdad? Y no hay VAR tampoco. Y a partir de octavos de final y la Sudamericana la misma cosa. Yo creo que esto va a tener que replantearse la Conmebol, presidente. Pero totalmente, imagínate, si nosotros nuestro campeonato podemos tener, ¿cómo es posible que la Conmebol no pueda tener? Yo no puedo entender. Sí, no, definitivamente. Para cerrar, ¿cuánto de mérito tiene Garnero en este título, en este campeonato? Mucho, porque yo creo que él lo que hizo, no sé cuánto puedo decir, enseñar, como yo siempre leo, vienen los cuerpos técnicos y encuentran jugadores ya hechos, enseñarles a yo creo que es muy interesante el trabajo que hacen en cómo le llegan los jugadores, cómo se establece un ambiente de trabajo, un ambiente donde hay una competencia sana entre muchos jugadores. Yo creo que aplicó muy bien la rotación, creo que es uno de los secretos que él lo maneja. Mira que en Olimpia ya lo hizo de esa manera. Sí, totalmente de acuerdo, es uno de los méritos más grandes. Porque fíjate que sacar un jugador que se cree titular, cae ese jugador, no juega un partido, no juega otro partido y ya su rendimiento cae y en el partido que juega ya no rinde y ya muchas veces hay bronca en los vestuarios, se comentan, todo ese tipo, y eso lo manejan muy bien ellos, yo que estoy ahí todo el día y ellos manejan muy bien, el ambiente es óptimo, tanto el que juega como el que no juega, no hay ningún tipo de problema y ese tipo de rotación lo hace muy inteligente en ese aspecto. Sabe sacarle provecho a los jugadores en los lugares y en los momentos que realmente se les necesita. Y eso es bueno porque te permite tener una variedad de competencia como estamos teniendo ahora y podemos jugar. Porque si no, es imposible. Sí. Presidente, un abrazo. Muchas gracias, muy amable. No, el agradecido soy yo que siempre me dan un espacio para poder conversar con ustedes. Un abrazo. El presidente Rubén Di Torre, presidente del Club Libertad.
Taiga te lleva donde querés llegar, mamá te lo da todo, hoy te toca a vos. En el mes de la madre en Inverfina encontrás ofertas imperdibles en celulares, refrigeración, televisores, cocinas y mucho más. Con cada compra que realices podés llevarte regalos directos para agasajar a mamá. Acércate a Inverfina en todo el país o llama al 021-288-3000. También en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. En IDESA, pagando una sola cuota y presentando el impuesto inmobiliario del año, podés obtener el 100% de descuento en intereses de tus cuotas. Única oportunidad por todo el mes de mayo. Aprovecha. Más información, comunicate al 413-1000, WhatsApp 0972-413-100. IDESA, máximo respaldo a su inversión. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 13 gigas te queda solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y paga 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate Claro. Hace como Alexia y cuida la ropa del equipo completito con el lavarropas Tokio Cecilia de 6,8 y 10 kilogramos que cuenta con la función especial para ropas de bebés. Elegí jugar como los mejores Tokio con el pacto de confianza NGO. Con Personal Empresas, conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado. Solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971-100.000. Personal Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todas las edades, todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook o Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Hay jugadores que están allá volando por las nubes. No, están totalmente equivocados. Apenas tienen 30, 40 partidos. Tienen 12 partidos internacionales y no sé, no entiendo. No ponen actitud, están jugando un partido internacional, están jugando por la clasificación, juegan sin alma. Eso no se perdona. Están en Cerro Porteño, hay que sudar. Eso no se dio ayer. A ver, ¿cuánta razón tiene Virgilio Ferrer? ¿Vos estás de acuerdo con lo que está diciendo Federico? ¿Compartí, no compartí? Respetando absolutamente a Virgilio en su carrera, creo que hay una visión de algunos jugadores que siempre hablamos que sí, que no sienten lo que sentía el futbolista de antes, ¿verdad? El tema de jugar 20 partidos y ya pensar que están para ir a Europa y todo eso, me parece que se da en el fútbol normal, pero no lo veo como el caso puntual de Cerro y el caso por el que se perdió el partido de ayer. Eso no comparto. Incluso ayer estuvimos hablando y me parece que hablamos mucho y fuimos claros al mediodía cuando decíamos que si perdían iba a ser por el tema del reclamo y más a nuestro favor por cómo perdió, ¿verdad? Una jugada aislada, un error, cuando el partido hace rato se iba al empate inexorable que convenía a los dos, hasta parecía que había una especie de pacto por allí y termina quebrándose con el gol. Y sí, después que Cerro tenga problemas que se va notando. Arce fue muy claro cuando ayer nosotros marcamos viendo el partido que vieron todos a los 30 del primer tiempo, que técnicamente era muy superior el equipo brasileño. Había una rotación importante en la media cancha, mucho toque en la media cancha, le faltaba profundidad, pero el toque hizo que Cerro hasta se vaya tirando cada vez más atrás y trate de salir en algún momento con contra, pero yo lo que no comparto con Virgilio es el caso puntual de la causa de la derrota. Sí, los recatados, porque lo elegimos ayer, incluso nosotros elegimos dos, Jan y Pulpito, como los de máximo rendimiento. Yo creo que en el tercero se equivocó. ¿Vos decís que era el Pica? No, yo lo colocaría, si hay que, porque claro, ayer dijimos dos, pero si hay que meter un tercero, yo lo metería a Morales. Pero Villasanti no. Pero él nombró al capitán, Por eso, no sé si... Quizá por aquello que intentó el primer tiempo, algo que le anularon, se mandó alguna vez al ataque, quizá por eso. Yo lo que estoy de acuerdo con él es en la cuestión de que le he visto un equipo muy poco resolutivo. Porque como igualamos normalmente, históricamente, cuando hay un enfrentamiento de un equipo paraguayo con un equipo brasilero.
con el esfuerzo físico. Tenés que raspar, meterse. ¿Quién es de ese rasgo, Ariel? Y bueno, pero inventate, convertite, porque sabés sabés que son superiores, Federico. En la canchita nosotros sabemos que si vos ves a 4 tipos que son superiores, entrás de otra manera, porque si no te pasan por encima. Hasta los laterales de Cerro son de punta de pie. Por ejemplo, esa actitud a mí me gustó la actitud en la manera en que Cerro presionó, por ejemplo, en el partido en Cali. Fue la única vez que Cerro jugó un partido estilo Copa Libertadores de América. Desde el punto de vista de la postura. Rival diferente, pero veía que metía. Se metió. Este rival te superó futbolísticamente con 2 equipos diferentes. Sí, yo estoy de acuerdo, pero me parece que se pudo haber hecho un esfuerzo mayor físico, un fútbol más agresivo en el momento del quite, que Cerro no tuvo. En eso estoy de acuerdo. Pero después Arce dijo que, o sea, lo físico no fue. Viste que Arce dice que cuando nos tocaron dando la pelota no nos quedó otra que agruparnos atrás, dijo. Sí. Porque acá está el famoso tema, ¿qué haces? Te va a lo loco y te metes. Claro, ese es el tema. Y eso también ayer enfatizamos acá. Creo que eso ayer enfatizó Arce en un momento. Y nosotros hablamos de ese tema, porque cuántas veces Cerro, pensando demasiado en asumir un rol protagónico excesivo, pensando demasiado en el arco de enfrente, terminó comiéndose goles de contragolpe. Y principalmente estos equipos brasileños son muy peligrosos. ¿Y qué se estaría diciendo hoy si es que Cerro perdía 1-0, pero porque fue a buscar que no sabe jugar la Copa Libertadores, una jugada y después le hacen un gol de contra y después América había sido que le ganó a la Guaira? Preguntarle a Barcelona de Guayaquil. 4-0. Y hay tantas historias. Hasta Táchira acá le ganó a Cerro y le sacó fuera en una prefase de Copa Libertadores. Hay mucha historia. Entonces también ese me parece es una dimensión muy analizable de lo que ocurrió ayer, porque Barcelona Madani, porque lo de Pachi Carrizo, su error es gravísimo, muy infantil. Yo creo que en gran medida condiciona el análisis, porque todo esto que dice Virgilio Ferreira seguramente mucha gente se va a identificar con lo que dice, porque casi todo lo que se va a decir ahora a partir de la crítica posiblemente va a quedar bien desde la derrota y la manera en que se dio. Pero si esto terminaba empatado, estamos hablando de que el pueblo cerrista iba a amanecer feliz, clasificado octavo de final de la Copa Libertadores de América. Condicionó muchísimo el error fatal, como vos decís. Claro, por eso yo hablaba de la fatalidad, y es lo que preguntaba Bruno. Yo creo que en esto de estos tiempos, uno puede estar de acuerdo con Virgilio desde el rol de quien canaliza la frustración del hincha, pero vos no podés, por ejemplo, decir, pero vos quién sos para. ¿Por qué? Estamos hablando de gente que hizo mucho. Se entiende, o sea, yo por ejemplo colocaría como una comparación lo que por ejemplo había hecho Alicia Solalín de acá, cuando Olimpia estaba mal con el tema y Alicia salió y le pegó duro. Vos podés decir, pero mira que hoy en día así, lo que Federico marcaba es una cuestión más ya generacional y cómo ha cambiado el fútbol. Jugás 20 partidos bien, pero son 20 partidos que te hacen sentir como si fuesen 200 encuentros, porque haces un buen partido y la exposición mediática y todas esas cuestiones hace que haya cambiado. Entonces, yo lo tomo más desde el rol de quien canaliza la frustración del día después, pero tiene una entidad para que, si fuese un NN, si fuese un anónimo, que los protagonistas afectados digan, pero vos quién sos, y ahí te puedes sacar la chapa de quién es. O sea, yo creo que desde ese lado ha canalizado lo que ha significado el día después. Después, inclusive, fíjate que cuando en la conferencia Arce dice, hasta parece que estaba escrito. O sea, él lo que dice es, mira que más allá de que fue figura Jan, porque el partido ayer era para el empate. Claro. Y cuando analizamos ayer, dijimos, es un partido que tiene un contexto tan raro, donde se enfrenta a un rival que... Partido eliminatorio, me hacía acordar cuando venía Brasil, Argentina, eso, y los jugadores que venían a Europa ya querían, viste, que hacer mínimo esfuerzo. Y entonces ya era para el empate, porque era así el partido. El único momento dramático fue la confusión, que nunca supimos qué pasó cuando la amonestaron al banco, esos minutos de la primera etapa. Creo que ahí Boselli, la falta que le hacen a Morales de parte del primer marcador central. Gabriel. No sé si entendió que fue adentro, haciendo la línea, fíjate que fue sobre la raya. Sí, después el resto fue algo tan correcto, como decía Bruno, hasta con rostros relajados en algún momento, o sea, ¿verdad? Yo creo, porque a ver, no es común que en una quinta fecha, ya por ejemplo haya un rival, o sea, que uno de los participantes venga casi para cumplir, y el tema era no ganar el grupo. Fíjate que en las consultas, cuando se gana el partido, no el grupo, toda la pregunta de los brasileños era, ustedes pueden terminar como superlíder.
O sea, cambió radicalmente por lo que le había pasado a Palmeiras, por lo que le había pasado a Flamengo. Y en el caso de Cerro, el mejor ejemplo, Cerro tiene la más clara después del gol que recibe. ¿Por qué? Porque ahí fueron, bueno, vamos por todo, y esa sensación nunca la tuvo. Y en mi caso, yo no critico que Cerro no haya entrado a matar, porque en los primeros 5 minutos, más allá de que le pusieron suplente, cuando vio cómo tocaba Atlético Mineiro, dijeron, este partido no es para hacernos los locos. O sea, entender lo que dice Virgilio. Él habla de entrega y habla de concentración. Yo la primera no comparto, la segunda sí. Los dos casos son, si es que, porque lo que dice Virgilio, si es así como él piensa, es muy grave, porque no podés en un partido de Copa Libertadores clave no tener concentración y no tener entrega. No. ¿Qué es lo que vos compartís con él? Lo de la concentración, la jugada de Pachi. Cómo mide mal Mateus para cuando Arana le hace el cruce, cómo traba Beto. Pero el tema de la otra hablamos, ¿cómo puede ser que en un partido en el Mineirao la segunda jugada del partido vos te están desconcentrado para meter un pase como metió Villasanti y termina el gol? ¿Verdad? No fue ayer nada más lo de Pachi Carrizo. El partido de ida se abre con un error no es el tema muy económico, superior. No es el quilombo que pone todo Pireva. Yo pregunto, un ser humano ni lo de Pachi, va a cobrar 5 meses, hermano, y yo te quiero ver a vos 5 meses si vos tenés humor. Hace una semana le debían malhumorado. Hace una semana le debían 4 meses y 3 semanas. Y cobra cada quincena, no sé. Hace una semana le debían 4 meses y 3 semanas. Pero lo de Pachi merece, es analizable. Y lo de malhumorado por otra cosa, ¿no? Analizable para el cuerpo técnico, porque es la primera vez que ocurre y se pagó demasiado caro. ¿Lo de qué? Lo de Pachi. Porque él casi siempre compromete mucho o entrega pelota en zona comprometida como ayer. No, es la primera vez. Pero vos esta mañana decís, eso no es pedido de Arce, ¿acaso? No es el técnico el que manda. No, pero ahí él, como dice Virgilio. No, porque si vos le escuchás la conferencia y lo que siempre pregona Chiqui es que salgamos jugando. No, pero él como líder defiende a su jugador, está muy bien. Y sí. No, pero ahí, Bruno, depende. Allí sí están dos tipos. Ayer hablamos, segundo del partido. Ayer hablamos. Pegar a Chiqui, o sea, pegar en el sentido de criticar, que se entienda bien lo que digo. ¿Pero por qué? Porque a lo mejor es un formato del técnico. El técnico le dice, porque yo te puedo asegurar que eso no le dijo que haga. Fue un error del mejor jugador táctico que tenemos, digo. Sí, yo ayer a Chiqui lo noté más, ahí sí metería el tema del contexto que está viviendo Cerro. Lo noté bien proteccionista, porque sabía lo que se venía con lo de Pachi. A tal punto que casi, para mí, en una exageración, lo pone en un pedestal al cual ya no está más Carrizo. Cuando dice cuántos partidos nos hizo, dígame cuáles fueron los grandes pases de Carrizo. Y bueno, pero Ariel está desde esta mañana que le escuché, Pachi, está bien, se equivocó Pachi. Sí. Pero pregunto si no es el técnico el que le dice, señores, así se va a jugar. Y el jugador tiene que cumplir con lo que dice el técnico. No, pero para esa cuestión particular sobre la hora, no creo que diga, recorreo ahí, trasladar la pelota. No, hay presión, es una decisión individual. Es forma de decir, es forma de jugar. Es una decisión individual. Se hace una planificación y se trabaja siempre así. Es que le va así sobre los 47. Salí nomás jugando como si. Pero al margen de eso, por favor. Aparte, es una jugada que él se mete al medio donde te recomienda que nunca hay que meterse al medio. Totalmente. Mira que te la recomiendan en el círculo central, cómo será cerca de tu área. Él se mete al medio y la tira larga, que es un pase, y después, como me dice acá alguien así, encima le pega al defensor de Cerro y lo deja ya sin poder recuperar. Hasta esa mala fortuna tiene el Pachi, si quiere encasillarlo dentro de el punto vital de la derrota de Cerro. Pero sí, yo digo que a él se debería prohibirle ese tipo de partidos. Cerro no funciona más por los costados. Arzamendia ya no sube más. No sube. Es de este tipo de nivel. Espínola, cuando vos decís, mira qué buen partido Espínola, a los 2 minutos se manda una, pero mala. Y Mateo y Aquino dejaron, Aquino dejó de ser lo que era, y Mateus es lo que vemos. A eso quiero ir. Lo de Aquino tiene que ver mucho con lo que vos decís también, Federico. Sí. No tiene a su socio, no se va nunca. No se va nunca porque él le servía como distractor para hacer una pared. Entonces le está costando mucho a Cerro y depende de Villasanti o Pica que acompañen al doble 9 más que los extremos que ya no están generando más cosas importantes. Hay veces que uno dice, pero ¿por qué cargar tanto en una jugada? Porque, repito, esa es la jugada que cambia. Que cambió totalmente. Entonces, yo creo que corre mal la cancha,
vos sabés que hay momentos y momentos del partido. O sea, no es lo mismo hacerlo en el minuto 2 que en el minuto 93, no es lo mismo hacerlo en un 0-0 que en un 0-2. O sea, por eso uno apela a la inteligencia del futbolista, de leer el partido y el momento del partido. Y para coronar, es una mala ejecución. O sea, el pase no es bueno. Acá ni siquiera hemos llegado a la ejecución, estamos hablando de la intención de hacer eso. ¿Dónde te puedes percatar eso? Cuando tu compañero no espera esa jugada. El mejor ejemplo cuando ves esperan, este se equivocó, no, Beto Espínola no estaba esperando que le dé ese pase. Entonces, ahí ya tenés un ejemplo, porque si no, hay otra jugada de Arzamendi, casi mete gol en contra. Sí, pero allí él lo que hace es evitar que le llegue a Vargas. Sí. Yo sé. Pero es mucho más comprensible lo de Arzamendi. Lo de Carrizo no. Pero mira que Jan es buen arquero, tiene muy buenos reflejos, tiene muy buena salida. Vos sabés que hasta ahora lo que estamos viendo es muy buena la contratación que hizo Cerro Porteño. Es un arquero de categoría. Y la de pasar, yo no sé si estaba otro arquero, a lo mejor esa pelota entraba. Y vos sabés lo que iba a significar ese gol para Arzamendi, porque vos entras en Twitter, entras donde vos entras, Facebook, lo que sea. Lo están matando a Carrizo, a Pínola, a Arzamendia. Bueno, quiero decir que en el 0-0 también ya estaba siendo muy crítico el hincha con el jugador de Cerro. Respecto a lo que decía, que si empataba 0-0 estaba todo bien. No sé si va a ser así para todos. Quizá Virgilio no salía a decir lo que salió a decir, pero ya la gente estaba muy crítica con el 0-0 al ver la pasividad de Cerro el 0-0, en el partido. Bruno, Ariel, y la clasificación iba a ser... Con esto da para clasificar detrás del Mineiro, pero para octavos. Esa fue la sensación, claro, en el entretiempo ya, Dani. Pero por eso, yo creo que Cerro lo pierde por una fatalidad, pero el análisis que tienen que hacer de puertas para adentro es, ¿cómo es posible que a los 10 minutos ya del primer tiempo te percates que el equipo suplente, porque puso 4 titulares solamente Cuca, el arquero, la izquierda, que eran Junior y Arana, y Cheche, después toditos eran suplentes? ¿Cómo que en 10 minutos ese equipo suplente, que en teoría es una vara más baja que los octavos finalistas, ya te demuestran que vos no lo vas a superar, ni de prepo, ni con fútbol? Porque después entra el contexto especial de decir que era un partido donde y el empate era buen resultado. Insisto, aparte del análisis deportivo, futbolístico que estamos haciendo, la dirigencia, ¿qué culpa tienen esto? Porque mira que se le achaca a los jugadores, se les pega, se le está dando con un palo. Y esto puede cambiar la otra semana. Si Cerro clasifica, por eso yo le dije en un momento a Virgilio también. Todo es pasajero en el fútbol, pero hay errores. Yo pregunto, o se callan todos cuando son los dirigentes. Yo creo que primero que todo Cerro tiene un plantel corto. Arce se tuvo que circunscribir al presupuesto y no pudieron siquiera cumplirle un mínimo pedido. Porque había pedido 3 jugadores, entre ellos Boselli, vino Mateus y un volante central. Fernández. Claro, entonces ese volante central tuvo mucho que ver también que no aparezca para que sus 2 volantes se desgasten en un montón de partidos que jugaron entre Copa Libertadores y Campeonato Local. Y después el tema del salario, yo creo que es lo mínimo que tiene que hacer una dirigencia, de tenerlo contentos a sus jugadores en ese aspecto. No digo que haya tenido influencia en el rendimiento de ayer, pero para que el estado de ánimo y generar un buen clima, un buen ambiente, tenés que tenerlo al día y no mentirle a tu jugador. En ese aspecto, una mala gestión de la directiva. Más lo segundo que lo primero. Mirá, vos lo que te digo. Como decir, tenerlo al día y no mentirle. Claro. En realidad, para mí, el orden es al revés. Hasta puedes no estar al día, pero no mientas. Así es. Sí, claro, porque también hay que entender el contexto, la pandemia, todo. Es que ahora realmente el fútbol... Real Madrid perdió 500 millones de euros. En esta pandemia. Pero a ver. O sea, muchachos, no es fácil el tema. Federico, ¿por qué estás calladito? ¿O estás escuchando? Estoy escuchando y para mí tiene mucho que ver la dirigencia, porque más allá de la pandemia, la misma dirigencia que le dijo a Palmeiras en su mejor momento 2.500.000 no por Villasanti, o sea, algún fondo tenían. Yo soy jugador, le digo a la pocha. Rechazó una oferta de Bélgica. Rechazó una oferta acá y no me pagan un mes. Rechazó una oferta de Bélgica de 3 millones. ¿Por hace poco? Villasanti. Por Villasanti también. O sea, muchachos, recauden y paguen los sueldos. Esa es una función de la dirigencia también, equiparar todo, porque si no te pones blindado, no aceptas ni una oferta, pero no tenés para pagar los sueldos, hay un contrasentido
Vendía una Churín, muy dice. importante. Sí, con la oferta fue del Anderlecht por Pulpito, Duarte, no por Villasante, por Pulpito. Y ahí cumplieron con lo que quiere el hincha, ¿verdad? No vendan jugadores para la Copa, lo que quiere el técnico. Exacto. Pero si el precio de eso es no pagarle a mi plantel, entonces es una administración muy mala. Otro ¿verdad? dato, Chiqui dio la cara cuando tuvo que limpiar el plantel, se decidió a sacar a Topo Cáceres, Conejo Benítez, Juan Aguilar, Nelson Aedo Valdés. Con eso se ahorró muchísimo Cerro en cuanto a salarios. Le dieron un cargo honorífico a Morevieta para acostumbrarlo, porque a Morevieta vino por mucho dinero. Sí. Entonces, por eso digo que hay una muy mala gestión. Si vos mantenés un plantel pero no le pagás porque sí que no tenés ingresos, entonces, y rechazaste ofertas que fueron públicas, como estas últimas. Algo está mal y yo le echo la culpa ya a la dirigencia. Sí, claro que tiene que ver mucho la dirigencia, sí. Tiene la posibilidad de equilibrar un poco con el famoso... ¿se acuerdan antes? Tenemos que vender 2 jugadores por temporada. Lo hacen en grandes clubes de Sudamérica. A ver, para seguir yo pregunto, el plantel. Un vendedor ambulante, un tipo que trabaja repartidor, que muchos nos escuchan muchísimo, repartidores, esa es la cantidad de gente como nos escuchan en los autos mientras trabajan ahora. Sí. Que vos nos cobres un mes nomás el pirebaísimo que vas a tener. Vamos a poder habilitar los teléfonos, o el hincha de Cerro está caliente por lo que pasó ayer, no importa el tema de los sueldos. Pregunto, la dirigencia, los jugadores. El resultado no para mucho. Ayer la adherencia a los jugadores era con los teléfonos que abriste del 95%. Pero hoy hay que ver, Federico. Claro, por eso porque Vigile, por ejemplo, dice entrega concentración, que están en las nubes. Claro. ¿Qué les pasa? Con toda la anécdota. Pero eso también... mira si hoy salían a publicar que le... que le debía, no sé. Yo digo también si tenía 0 puntos, pero está cerca de clasificarse, Roby. Entonces es correcta la lectura que ayer hacía Ariel, que decía, está bien que lo hagan antes, porque si lo hacía hoy... ¿Sabes qué? Que no se le pague más los 10 meses. Te voy a decir una cosa. Están los oyentes, Federico. ¿Qué le pasó al plantel de Cerro el año pasado con la pandemia? Lo dejaron solo. Nadie sabía a quién llamarle para cobrar, ¿verdad? Arce le dijo, muchachos, aguanten, sigan cuidándose, vamos. Llegaron a una solución. Cuando comienza a ganar otra vez Cerro, se acerca a Juan José Zapag y comienza a poner dinero y gana brillantemente el torneo de apertura. Ahora, ojo, los chicos, lo más grande deben ser, ¿verdad? Que no quede eliminado Cerro, porque ahí desaparecen a cobrarle los 5 o 6 meses, porque esta dirigencia y hablo pero hablo en el caso de Juan José Zapag. Con todo el esfuerzo sabemos, hizo un montón de cosas por Cerro, hizo grandes inversiones, malas inversiones, pero él ya tuvo este tipo de periodos en los cuales dijo, muchachos, me separo por 3 meses. Motivado momentáneo, ¿verdad? En sentido momentáneo. Sí, entonces ya estuvo, y este tipo de periodos, y eso es lo que debe tener el plantel. Porque si vos ya pasaste por algo y te deben 3 o 4 meses y quizá el próximo resultado no sea bueno, vos tenés que otra vez te dejen solo, ¿verdad? 41-51-730, 41-51-731. Vamos con los oyentes, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? ¿De dónde y cuántos años tenés? Con Juan, 30 años de Asunción. A ver, Juan, te escuchamos atentamente. ¿Qué será? No, hay de nivel de comparación entre un vendedor que está cobrando sueldo mínimo y un tipo que está ganando 50, 60 mil dólares. Imposible de comparar eso. No, yo pregunté, se va por Andumín, te pregunté nomás si no te va a dar un pirebaí, que vos sos repartidor, estás trabajando, vas a tener ganas luego de chocar tu camión. No sé, digo. Imagínate, estos jugadores te ganan 300, 400 millones de guaraníes mensuales. Le va a sobrar ni a la plata. Va a tener alguito de... No como Nelson dijo una vez que se estaba muriendo de hambre. No, pero esa fue una... Pobre Nelson, no tiene forma de hablar, a veces no sabe lo que dice. Pero... no era así, ¿verdad? O sea, se mal expresó porque no tiene recursos, lastimosamente, ¿verdad? Del idioma estoy hablando. ¿Qué más querés decir, Juan? Eso no, Bruno, muchas gracias. Un abrazo, hermanito querido, gracias. Viví la Conmebol Copa América 2021 como nunca, comprando con tu tarjeta Mastercard sin contacto, participa de una experiencia con sabor a cancha. Si pagas con Mastercard débito tenés doble cupón. Revisa bases de la promoción en latam.mastercard.com/sin contacto. Viví como jugás Mastercard. Hola, buenas tardes, oyente Lina. Hola Bruno, ¿qué tal? Bien, ¿cómo estás? Tranquilo, Pablo, Leandro de Ciudad del Este soy. ¿Cómo estás? ¿Estás escuchando 107.1?
No, acá por internet nomás. ¿Por qué por internet será? Es porque no tengo radio acá. Ya Bueno, no, está bien. Si vos no tenés la radio, escuchá. Todos los días le escucho, todos los días le escucho. Muy bien, muchísimas gracias. De entrar siempre en comunicación. Bueno, ¿qué pensás lo de Cerro? Bueno, mira, yo creo que los jugadores muchas veces se equivocan cuando dicen yo soy cerrista fanático, yo amo al club, yo esto, yo aquí, que allá. Después al final, como yo le estaba escuchando hace rato a Virgilio Ferreira, y cierto lo que dicen, no tienen compromiso, no se veía ese compromiso ayer. Y yo creo que esa es la equivocación de los jugadores, que dicen que se mueren por el club, que esto, que aquí, que allá. Después a la hora, la verdad, no pasa nada, ¿verdad? Y el problema económico siempre hay en la empresa, en los clubes y todo, ¿verdad? Pero eso se tiene que dejar en el vestuario. Y dentro de la cancha hay que poner huevo. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales coco, frutos rojos, limón, burbuja, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Hola, buenas tardes. Bruno, ¿cómo estás? Bien, ¿con quién hablamos y de dónde? Julio soy, Bruno. Julio, sí, te escuchamos. ¿Cómo cambia, Bruno, el partido a partido? Yo me acuerdo el primer partido de Cerro de visitante y el partido de Olimpia de visitante. Gana Cerro y pierde Olimpia contra Táchira. Y ahí los cuatro, vos preguntaste, los cuatro. Después iban a jugar de visitante, los cuatro ahí que están ahí en la mesa. Dijeron, Cerro no está obligado a ganar, el que está obligado es Olimpia. Y hasta ahora Cerro no gana local. Si ganaba contra la Guaira acá ya estaba clasificado. El local tiene que ganar como sea, no puede decir no está obligado. Eso es. Y ahora estamos hablando de otra cosa, que puede quedarse eliminado en la última fecha. Gracias, Bruno. Adiós. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios, compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Oyente en línea, buenas tardes. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Sí. Cambio Lorenga de San Lorenzo. Ayer te llamé en la primera llamada. A ver. Sí. Te había dicho que no sé por qué van a reclamar un dinero si va a pasar lo que pasó. Es una burla de la institución tener esos laterales que ni no se proyectan. No sienten la remera de Cerro. No hay palabras. Gracias. Mamá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón. Por eso, en el Shopping Mariscal premian a mamá con el regalo que se merece con tus compras de mayo y junio. Desde 100.000 guaraníes participas del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal. Si sos socio del Club M, tenés doble cupón. Informate. Ingresa a www.mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Hola. Hola, Bruno. ¿Cómo te va? Bien, Martín te saluda de Ciudad del Este. ¿Cómo andamos? Bien. 107.1 está escuchando. 107.1 full. A veces cuando nos movemos por ahí nomás se corta, pero se escucha bien. Eso, y el que escuchan acá los directivos, hay que mejorar sí, eso, por ¿verdad? favor. Qué puta, Bruno. No tienen sangre esta gente. Yo soy socio interfanático, pero no tienen sangre esta gente. Realmente da una rabia, una impotencia. Reclaman algo y no cumplen. O sea, juegan abrazo caído. Sindicalista de mierda lo que son. No tienen sangre. Qué caliente que vos estás, será, ¿eh? No, qué puta, no podemos andar esperando. Imagínate nada, ellos tienen que hacer honor a la sangre, a la camiseta, como dijo Virgilio. No podemos, hacer brazos caídos y después se cagan de te hago una pregunta, respondeme la verdad. ¿A qué te dedicas si podés contar? Yo soy funcionario bancario. Bueno, ¿qué pasa si en el banco no te pagan 5 meses? A la puta, viejo, me voy a poner, decime. No, la verdad, no decime. No podemos. No, 5 meses no cobra, ¿qué haces? No, está loco, te moría de hambre. No es posible, si vos sos asalariado y tenemos ingreso fijo y contar con eso mensualmente, lógico, yo reclamo, yo estoy a favor de los jugadores, pero no podés. O los perros ganan 20 a 30 mil dólares. No vas a gastar 20 mil, 30 mil dólares todos los meses. ¿Entendés? Eso no es raya, molesto. A favor con ellos,
en el sentido de cobro su plata. O sea, a favor de la reivindicación económica, pero en la cancha... No, pero totalmente, no gana. Virgilio dijo, 5 meses sin ganar, sin cobrar, y los perros te dejaban el alma. Te ganaban los partidos, mordiéndote la lengua jugando los partidos. Y ahora los perros no, tranquilos, se pasean, se van todas las putas. Si te compraste un vehículo con motor de última generación, vas a querer sacar todo su potencial y para eso lo mejor es usar fórmula Forza de Petrosur. Forza es sinónimo de calidad certificada a nivel internacional al menor precio del mercado. Conoce la nafta Forza 96 y el diésel Forza S10, hechos para que tu vehículo dé lo mejor de sí, solo disponibles en estaciones Petrosur. Sucedió con nosotros, 3 a 4 meses estábamos atrasados. Al final íbamos a jugar un clásico en el estadio Defensor del Chaco. ¿Sabes cómo entramos a este partido? A morir. Dejamos de lado los 4 meses de sueldo atrasado. El clásico lo ganamos 1-0. Entramos todos a jugar a muerte. Y eso yo no vi ayer. Buenas tardes, hola. Buenas tardes, ¿cómo está Bruno? Bien, bien. ¿Con quién hablamos y de dónde? Miguel, de Ciudad del Este. Miguel, ¿sí, ¿estás escuchando la 107.1? Sí, estoy. No se por nada salimos, se escucha ya la radio ahí. Lindo día, lindo clima y buena programación. Bueno, muchas gracias. Bruno, te contesto con otra pregunta. A ver. Bruno Pont gana 10 mensualmente. Su costo de vida es 2 mensualmente. Tiene una capacidad de ahorro de 5 mensualmente. Ya está trabajando algunos años, por lo tanto tiene su ahorro, su platita guardada. La radio no te paga 5 meses porque te dice que vos tenés plata para sobrevivir. ¿Cuál sería tu humor? Y no voy a estar de buen humor porque primero lo que yo no ahorro. Primero eso. No, que bueno. Te hablo sinceramente, hermano querido. No, está bien. Decime el porcentaje de paraguayo que ahorra. Sí, cierto, tenés razón. Bueno, entonces, no pasa el 10%, ¿vos sabías eso? Un buen dirigente, un buen directivo, sea empresa, sea fútbol, tendría que crear un buen ambiente laboral, cosa que está ausente ahora mismo en Cerro Porteño. La actitud de Chiqui Arce como jefe de equipo, el de proteccionista, es lo normal y es lo correcto también. Entonces, el ambiente laboral generado ahí en Cerro Porteño, yo creo que cualquier ser humano, como estaba diciendo vos, cometería un error, en mi opinión. Gracias por llamar, muy amable. El 26 de mayo arranca el único NBA con certificación 100% internacional del Paraguay. Iniciative Escuela de Negocios. Posee convenio con la Universidad Alfonso X el Sabio en Madrid, España. El Executive MBA te prepara para lo que viene en el mundo de los negocios, desarrollando herramientas y casos prácticos y te permite vivir la experiencia de un viaje de visión empresarial en Madrid. Reserva tu lugar. Iniciative Escuela de Negocios. Ya hablamos de Olimpia en un instante. Bloque Azulgrana, hola. Sí, Bruno. Señor, ¿con quién hablamos y de dónde? José Lescano te saluda. ¿Qué tal, José? Mi amigo querido. Por la olla te conocí ahora. Me conocí demasiado bien, que yo soy olimpista, pero sí. Quiero permitirme opinar por esta crisis de Cerro Porteño. Metele, José. Estos zapatos, demasiado daño le hicieron a Cerro Porteño. Tienen que irse. Ellos le usan a Cerro como una cortina para estar en el ambiente, para estar en el ruido, para sus negocios particulares. Y eso viene en la época de Don Abraham ya. Promesa. ¿Qué quiere el hincha de Cerro? Ni el estadio no quiere como una copa internacional. Está muy linda la obra, todo lo que quiera, pero queda una deuda fenomenal. Y yo estoy seguro que todos los hinchas de Cerro son capaces de regalar toda la copa que tienen en su vitrina por una copa internacional. Basta de promesas. ¿Qué parece nuestro político paraguayo uno? Este año voy a mejorar, voy a hacer la ruta, voy a hacer el puente, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y después se queda todo en eso, en agua de borraja. Eso nomás yo quiero opinar y entiendo el enojo, la rabia y la frustración de los cerristas. Y opino como olimpista, bueno, no sabían que yo soy olimpista. ¿Y Olimpia cómo lo estás viendo? Y Olimpia tiene que cambiar todos los viejos. Ese es el problema de Olimpia, se llenó de viejos. Y hay que correr, el fútbol hay que correr. Y no caminar así como Rodrigo Rojas que se pasea por la cancha. También Polio Recalde es un buen jugador, pero camina, parece un semáforo ahí en la delantera de Olimpia. Y así no le dejamos ganar a nadie. Hace un esfuerzo, pero
No tenemos que, si pasamos a octavo, ¿y a quién le vamos a ganar? A nadie. Con ese equipo a nadie. Porque no corremos, no marcamos, no nos sacrificamos. O en su efecto cambiar el preparador físico, porque la preparación física es totalmente precaria y deficitaria. Así es, Bruno. José, cariño de siempre para vos. Listo, un abrazo para vos. Un abrazo, gracias. Pasión por hacer bien las cosas, es impulsar la transparencia en la Conmebol, es la gestión por conseguir vacunas para cuidar a la gran familia del fútbol de Sudamérica y aumentar la protección a jugadores, técnicos y asistentes, es alcanzar premios y aportes históricos de 300 millones de dólares para el desarrollo del fútbol. En la Conmebol, la pasión por hacer bien las cosas nos permite a todos creer en grande. Conmebol, cree en grande. Oyente, hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? De Roberto, de Villalle. Te escuchamos atentamente. Pasamos a otro oyente, no tengo paciencia. Mientras preparas tu mate, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 1375 desde tu celular. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo Japonesa. Gaspar, Sergio, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gaspar, ¿cómo andás? Gaspar. Sí, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Gaspar? No, que el oyente, por favor, le pido por clemencia. Yo creo que hace demasiado tiempo ¿no? que hay oyentes y hay que apagar la radio, muchachos, porque se escucha por el teléfono, nosotros le damos retorno y sale el audio en la radio. Pero si pone otra vez la radio para escuchar su voz, no sé, no entiendo, y sale todo retumbado, no se entiende lo que dice. No sé, no se puede. Por eso nomás le pido, por favor, clemencia, por amor a Dios, el tema de los oyentes. ¿Está Gaspar? Gaspar, ¿me escuchás? Bueno, ese tema de la conexión por WhatsApp es una cosa de... Bueno, gracias Gaspar por la paciencia, pero no sale tampoco la comunicación. Bueno, vamos con los últimos oyentes, por favor, y preparamos conexión con Johnny. Hola. Bueno, no sale nada, dale, Edgar. Bruno. Sí. No tenés que ser así con el señor. Regala mamá con la entrega de tu póliza nueva de autoincendio, accidentes personales, multirriesgo, hogar industrial. Llévate un obsequio para mamá. Apúrate y asegurale a mamá una sonrisa inolvidable. Tenés tiempo hasta el 30 de mayo. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Teléfono 021-492-811. Bueno, estamos con Gaspar, Sergio. Gaspar, gracias por tu paciencia. ¿Cómo estás, Gaspar? Tu Xiaomi. Bueno, Gaspar, referente de Guaraní, sin dudas, ¿te sorprendió ya la salida prematura del anuncio de la salida prematura de Gustavo Cotas de Guaraní? Porque ayer nos contaba Gustavo que le llamaron, le comunicaron que hasta estas 2 fechas queda y después se acaba el contrato con él. La verdad que siento tristeza. Es un técnico que a mí me dio la oportunidad de venir, me pidió, exigió por mí para que Guaraní me traiga y bueno, ha llegado un momento donde la dirigencia decidió la salida de Gustavo. Obviamente uno como jugador le duele que su técnico se vaya, y más aún, como te dije recién, a mí Gustavo me pidió, quiso que venga y bueno, hoy le toca irse a él. La dirigencia decidió que Gustavo cumplió su ciclo y bueno, la verdad que doloroso. Y en lo particular, ¿qué pensás hacer vos? Y a mí me quedan 2 años y medio de contrato. Obviamente, después ya, cuando termine el partido con Cerro Porteño, seguramente nos juntemos a hablar. Yo en su momento,
cuando tuve ahí un problema con los dirigentes que me habían, bueno, ya todos saben lo que había pasado en un partido. Tuve comunicación con José Muñoz, que es uno de los dirigentes del club, y le he manifestado lo que yo pensaba, hemos hablado, y la verdad que bueno, ellos lo tienen claro. Pero ¿te gustaría salir en este momento, Gaspar? ¿Considerás que o vas a esperar el futuro? ¿Quién va a ser el técnico? ¿Qué va a pasar ahí? La verdad que estoy pensando en terminar bien el campeonato, estoy pensando en ganar mañana, que es una oportunidad linda que se nos presenta para poder terminar bien el ciclo de Gustavo de 2 años, donde yo fui partícipe de 1 año y medio de su ciclo. He visto todo desde adentro cómo hemos competido. La verdad que el año pasado fue muy bueno, fue excelente, digo yo, porque con un grupo que se armó en la pretemporada hemos llegado a una final con Olimpia, estuvimos a minutos o a penales de poder salir campeón. Ese fue un golpe durísimo que hemos recibido todos y creo que desde ese día no nos hemos podido recuperar todavía. Y después hicimos una gran copa, una Copa Libertadores que hicimos historia para lo que fue entrar de fase 1 hasta octavos de final. Creo que solamente lo hizo un equipo y fue Guaraní. Y bueno, este año el proyecto del club, por lo que creo, era apostar a los pibes de la cantera y se han ido muchos jugadores, han llegado jugadores nuevos que no conocían la liga, y obviamente como todo proyecto, más cuando se apuesta a pibes, se necesita paciencia, se necesita saber que no todo va a ser lograr un campeonato. A veces se cometen errores, los chicos necesitan adaptarse, aprender, y bueno, estamos en ese momento, en el tema de adaptación y de aprendizaje constantemente. Hemos recibido un golpe duro el fin de semana donde la verdad que no creo que haya diferencia de 5 goles entre Libertad y Guaraní, pero bueno, ellos llegaban en un momento donde la confianza está a pleno, y nosotros donde venimos un poco por ahí a los tumbos, y bueno, nos dieron un cachetazo bastante fuerte. ¿Te vas a nacionalizar? No sé de dónde salen todas esas cosas, pero la verdad que yo el otro día estaba haciendo por una foto que me pasaron, que me sacaron de espalda, la residencia permanente para poder lograr cobrar mis sueldos que estaban pendientes de noviembre. Pero bueno, como no podía cobrar porque no tenía unos papeles al día, no podía recibir los sueldos, así que bueno, gracias a Dios los pude armar a los papeles ahí, hemos podido sacar la residencia y ponernos al día con el club. Gaspar, para cerrar, perdóname porque le estamos haciendo la consulta a todos, porque aparentemente hay una crisis en el fútbol de los clubes, inclusive de los que mayor presupuesto tienen. Cosa que me decía el presidente del Sautur, no crea que los clubes grandes solamente tienen crisis económica, todos estamos igual. ¿En Guaraní hay atrasos de sueldo? No, en Guaraní estamos bien. Ayer han pagado ya premios que venían ahí de hace unos días, así que estamos bien. Se están haciendo, en ese sentido, con el plantel se han pagado, creo que hasta abril estábamos, así que venimos bien y están cumpliendo. Así que en ese sentido nosotros no tenemos problemas, sino que tenemos los problemas dentro de la cancha. Claro. Bueno, Gaspar, para cerrar, ¿te sorprendió, te dolió? ¿Qué sentimiento tenés después del anuncio de Gustavo Costa que se va? Como te dije, siento dolor, la verdad que yo soy el primero que quiere que se quede. Tengo una gran relación con Gustavo, con sus colaboradores.
Y bueno, me hubiese gustado que se le dé una oportunidad más. Como te dije, yo en su ciclo de 2 años estuve 1 año y medio, sé cómo se plantearon los partidos, sé lo que quería proponer el técnico y bueno, nosotros los jugadores no pudimos este semestre llevarlo a cabo. Obviamente que un club como Guaraní te obliga constantemente a estar peleando los torneos, nosotros no hemos estado cerca de eso, con un plantel lleno de jóvenes y de apuestas, hemos enfrentado 2 torneos, sabemos que en lo económico al club le convenía el tema de la Libertadores, hemos competido al máximo y nos hemos entregado al máximo para poder lograr los objetivos y no lo pudimos lograr. Y bueno, queda esa tristeza y el dolor de que ahora le toque salir al técnico porque nosotros no pudimos conseguir los resultados que todos queríamos. Bueno, Gaspar, muchísimas gracias por atendernos. La verdad que me da la impresión, no sé, a lo mejor puedo estar equivocado, que no te escucho muy convencido de continuar en el club. Yo no te voy a dar ningún título, yo sé que vos estás buscando por ahí el título de si me voy o no. Yo te dije que me quedo estos 2 partidos para terminar de la mejor manera y después uno siempre quiere crecer y yo me fui a los 13 años de mi casa sabiendo que quería progresar en el fútbol y cumplir mi sueño. Yo me entreno todos los días al máximo para poder aprender, para poder demostrar que estoy para todos los objetivos que se plantea el club y los que me planteo yo. Uno siempre quiere crecer y cumplir su sueño, así que yo me preparo para eso, salgo a demostrar en la cancha que estoy a la altura y a veces las cosas salen bien y a veces salen mal, pero nada, uno siempre busca el bien para el club, que es el que te da el trabajo, y el bien en lo personal, que es el futuro de cada uno, y bueno, sabiendo que a veces la carrera del deportista es corta y hay que aprovecharla al máximo. Pero bueno, mientras yo esté en Guaraní me voy a entregar al máximo y nunca van a tener nada para decir de mí porque si me ven en los partidos o en los entrenamientos siempre estoy predispuesto a entregarme, como te digo, al máximo y a dar lo mejor. Como te digo, después pueden salir las cosas bien o mal, pero bueno, yo creo que en lo personal me ha ido bien y estoy contento con mi rendimiento. Después cada uno de ustedes tendrá sus opiniones y bueno, pero bueno, yo estoy contento. No, a la vista está, yo creo que todos los hinchas, el hincha de Guaraní está muy satisfecho con tu contratación, con lo que vos sos, con el rendimiento que has tenido, y acá también consideramos que sos muy buen arquero, así que bueno, está muy bien, hiciste la de arquero, atajaste todos los penales, tiro libre, todo, extraordinario, Gaspar, gracias por atendernos, muy amable. Dale, te mando un abrazo y bueno, saludo para todos. Gracias, Gaspar, muy amable. No me saquen nada de contexto, ¿no? No, las redes sociales hoy son las que no, yo sé, por eso me dijiste lo del título. No. Listo, vamos a cuidarle al community que no meta textualmente, que ponga lo que vos estás diciendo, por ¿está favor, bien? Sí, Gaspar. Hoy el fútbol se maneja, sí. Como no hay gente en los estadios, se maneja por redes sociales. No, cuando había gente igual se manejaba por redes, no creas que no, Bueno, pero la gente podía expresarse dentro de la cancha también, hoy ya se expresa por redes sociales y la gente le da mucha bola a eso. Sí, no, nosotros tratamos de ser muy rigurosos en eso, te puedo asegurar, Gaspar, porque lo que menos queremos es sacar de contexto lo que dice un protagonista, porque es muy malo para un periodista que eso pase, porque vivimos nosotros de la credibilidad y nada más, y que no se moleste el entrevistado, que cuando vos te da una entrevista y da una declaración y vos pones una cosa que no dijo, me parece que es muy triste para el periodista principalmente. Gracias, Gaspar, por atendernos. Está bien. Muy amable. Te mando un saludo. Igual. Abrazo. Un abrazo. Gaspar Servio. De esta forma ya vamos a hacer, por favor, Wilson Xiaomi, la comunicación, porque aseguramos. Entonces, así vamos con Johnny en un momento. Vamos a fondo con Olimpia. Tener la parte de Virgilio.
Y después, Chiqui, Arce lo escuchamos al técnico de Cerro, venimos con Edgar y a fondo Olimpia juega esta noche, repasamos los resultados de la Libertadores, los partidos que se van a disputar. ¿Está bien, te parece, Federico? ¿Está bien? Dale tiempo a Obi, dale tiempo. Señor Chan. Mientras le damos tiempo a Obi. No, Sí. No, pues no le estamos pidiendo que haga una nueva vacuna, la vacuna Obi COVID. No, le estamos pidiendo eso, muchachos. O sea, un parrafito que ya hablamos del tema de la dirigencia, hablamos del error grave de Pachi. Yo creo que futbolísticamente también habrá cosas a plantearse. O sea, el tema de los bajones está, pero yo creo que a eso también apuntó cuando Chiqui dijo, este es mi mejor jugador táctico, porque sabemos que cuando juega Pachi es 1-1 y cuando no juega Pachi es 2 delanteros, pero Cerro me parece que se va a tener que plantear, esto hablo desde Arce, porque pareciera ser inclusive Virgilio, no, a Arce lo saco. Entonces, tipo ranking, jugadores, dirigentes, Virgilio me Arce parece lo que... por eso. Hablando de eso, ya que está escuchando el community, y le pido disculpas a Chiqui Arce si se pudo haber enojado, porque yo creo que se puede enojar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y porque ayer, cuando se estaba transcribiendo las declaraciones de Chiqui, en mi Twitter veo que, y eso tuvo mucha repercusión, porque la gente se molestó, se enojó el hincha, estaba caliente el hincha de Cerro, puso, se equivocó lastimosamente el mejor jugador que tenemos, ¿verdad? Pero no puso el mejor jugador tácticamente, que es otra cosa, ¿verdad? Y se cerró comillas y se puso, entonces el hincha de Cerro dice, ¿qué es lo que está pensando Chiqui? ¿Cómo que el mejor jugador de Carrizo? ¿Verdad? Pero es una cuestión nomás a corregir, y si Chiqui está escuchando al aire, que no hay ninguna mala intención, ¿verdad? Pero a veces hay que completar las frases para que entienda el hincha. Pero de todas maneras, si vos le ponías táctico, mejor jugador táctico, igual le iban a putear. Claro, pero para tener rigor periodístico nomás yo hablo, y fíjate, Dani, es muy vidrioso el tema porque los jugadores y todos Claro, porque ahí buscan... no, y ahí, como decía, es muy importante una palabra. Claro, En ese tipo de una presión, porque palabra. Hubiera sido quizás lo mismo, ¿verdad? Pero cuál es nuestro mejor jugador es diferente a nuestro mejor táctico. Claro, es muy por eso diferente. para mí, cuando escuchemos a Arce, o sea, es muy rico porque yo creo que él no hubiera sido tan benevolente con Pachi si no se vivía la semana que se vivió. Punto 1. A ver, es el mismo Arce que, por ejemplo, catalogó como una estupidez lo que hizo Beto Espínola en un clásico. Sí. O sea, para no decir, no, él es jugadorista. Él es, y conecto con lo de la dirigencia, él es el diferenciador en realidad, en este momento cuando hablamos, ¿qué le pasa a tal club? ¿Qué le pasa a tal club? Pero, desde lo futbolístico, creo que Arce también se va percatando, porque voy a agarrar los 5 partidos, y se jugó muy poco a lo que a Arce le gusta. Se estaba sacando resultados. Ayer estuvieron a una jugada de clasificarse. O sea, Cerro estuvo demasiado cerca. Había un oyente que decía, ustedes dijeron, Cerro estaba tan cómodo que, incluyendo el partido de ayer, no tiene obligación de ganar de local. Tiene que empatar, no perder uno de los 2 partidos, nomás ya está adentro. Pero, desde lo futbolístico, hay que subsanar cuestiones porque hace rato no tiene un vuelo. Le va a costar mucho más cuando tiene que buscar, ¿verdad? Olimpia, señor. El tema de Cerro. Acá. Olimpia, hermano. A ver. Juega Olimpia. Espera un rato, espera. ¿Cuándo vamos a hablar de Olimpia? Espera. Acá está este tipo, mirando vos. Me dice, hola señor Federico, me dice. Respetuoso. Quiero pasarte confidencial. Lo que yo sé perfectamente pasa y pasó en mi querido Cerro Porteño. A ver. Acá me apareció la gente. Dale. No sé qué dale, no sé, pero. Dale. A ver. Atendelo. Esperamos, hermano. Esperamos. Atendelo. Una cosa que voy a decir. Y que no sé lo que es serio. Yo lo digo. A ver. Yo lo digo. Baja la música. ¿Qué vas a decir, Fede? 13 con 13. Ariel, ¿vos estás de acuerdo con el cronograma del programa que presenté? El momento de Olimpia. No, de Olimpia vamos a hablar, pero claro, lo que yo dije recién, ¿qué dije, Ariel? No escuché, pero entendí que es el momento de Olimpia, de analizar. No. Yo que dije que cómo seguíamos el programa. Vamos, nivel de concentración. Que le estás tratando de... Sí, no, le estoy poniendo a prueba porque los periodistas dicen que en el Cerro no tuvo concentración. A ver, nivel de concentración. ¿Qué dije yo recién sobre el programa? ¿Cómo íbamos a seguir el programa? Yo perdí el hilo conductor porque estoy mensajeando acá con un tema... Está con el tema mineiro. Vos estás mensajeando mientras yo digo que cómo vamos a seguir el programa. Estoy muy atento para hablar de Olimpia. ¿Estás atento sin prestar atención?
No, pero ya escuché que ya pusiste un menú Olimpia y que estás exigiéndole que No, me estás pichuleando. censurar a Chun que deje ya No. para hablar. Yo dije, vamos a ir a Virgilio, Chiqui Arce. Después Olimpia a fondo. Vamos a hablar de la Copa Libertadores, los partidos de ayer, los partidos de hoy. Pero antes aparece Federico Arias, rompe el libreto y dice que quiere decir algo sobre Servio. Hablamos con él. Bueno, ¿qué quiere decir Federico? No, que así como dijo Gaspar, él está con los 2 partidos que ahora están en Guaraní. No sé cuál es su acuerdo si hasta fin de año, pero que aquí hay un club que está interesado en Servio. Aquí en nuestro medio. Grande es. Y voy a decir dos adivinanzas nomás. Pero mira, ya te escupió el asado antes que vos. No, de hecho la gente sabe que el que estoy dando la información soy yo y él se juega por un... No, pero Ariel, se juega, o sea, tipo adivinanza. Los tiempos radiales, ¿verdad? Iba a dar la información, 2 adivinanzas, pero ya está, sí, tenés razón. Qué lindo jugar con esta gente así, gente, Ariel, nosotros tratando de... Vos sabés, una maravilla. Dale tiempo a... Pedirle disculpas a Federico, por favor. Preparé una trivia, Ariel. Preparé una trivia y con vos imposible, hermano. Pero... Una trivia era... ¿ataja siempre el mismo arquero? Y la gente iba a pensar que... Pero vos el Cerro no ataja, el Cerro... Pero iba a hacerlo hoy porque... No, pues buena data la que tiene, porque va a lucirte, pues. Y después iba a decir... Porque vos sabés que Sergio es muy buen arquero. En Olimpia atajaban Olveira y Aguilar, entonces, así como Ariel, ¿verdad? Y el otro que un muy amigo suyo está ahora muy bien en ese club. Que le mostraba la foto recién ahí abrazado con... Y además en algún momento, en breve tendrá que renovarse. Bueno, a ver... El famoso baby shower. Gaspar Servio podría... que podría... a Libertad le gusta Gaspar Servio. Bueno, voy a poner textualmente para que no... voy a poner, Pero a la pucha no puedo más escribir en mi Twitter nada, se molestan todos. Es que poner... Bueno, o sea que voy a poner dibujo animado en mi Twitter ahora. Pero vos mismo acabas de decir... No sé, voy a poner los pitufos, voy a poner Simpson, no sé. Al community le dijiste cambiarlo de... Porque después pues ya quiero... O sea que hasta se puede enojar Servio, ¿no? Bueno, está bien. No vaya a poner como por eso dije. Twitter, no ponga nada. Por eso dije, porque la otra vez era, no me acuerdo qué... la otra vez con lo de Balota. Cuando los 2 dirigentes aparecieron y dijeron, nos gusta la dupla Almeida Paredes, fue un quilombo y todo eso. Toda la información acá, está bien que el Twitter es muy importante la información. Estoy de acuerdo con Servio que hoy los dirigentes echan a técnicos por el Twitter y pasa en toda Sudamérica, no sé cómo en Europa. Pero acá el Twitter te baja lo más importante para el dirigente, ¿sabe qué? Sacarte de encima ese que tenés. Bueno, pues tienen pues ahí una temperatura, no está mal. Señor Community, lo vi por acá cerca. Sí, de Community. Bien, que Servio podría seguir otro fútbol, si no sigue en Guaraní, uno lo interesado sería Libertad. Va a salir el señor, va a decir que no, Martín Silva está por renovar contrato, no quiere decir que Martín Silva salga de Libertad. Vamos a dejarnos hasta más. Pero igual que lo que vos decís en la radio, escucha todo el país, no sé cuál es la diferencia. Y la posibilidad de putearte en el Twitter, que no sea en la radio. Acá por ahí la gente puede llamar por teléfono. Me hace recordar a don Acero Zucolillo, que en paz descanse con mucho respeto, pero nos decía en la mañana cuando venía acá temprano, decía, no tenga pine peregrí, muchachos, vamos. Pero yo no elimino a la gente que me comenta, hay gente que elimina a la gente que yo le bloqueo. Y bueno, ahí está, yo por eso, hablando en pine por ahí. Bueno, ya está. ¿Sergio tiene contrato hasta 2023? Sí, Gerardo. Sí. No digo. Lo digo, por eso quiero dejar hacerlo. Ya pues están en la fecha. Muy subjetivo. No pongan nomás Community. Vos conocés, Bruno, que hay gente que cree, y vos me dijiste hace poco, no sé de qué estábamos hablando, hay gente que cree que acá hacemos operaciones, está todo encubierto. Entonces, Servio no habla nunca con nosotros, justo habla con nosotros y después de la nota yo doy la información que tiene. No, por eso. No, imagínate que nos dijo, nos conoce, evidentemente nos escucha y nos sigue. Nos dijo, yo sé que vos me querés sacar el título, me dijo. ¿Entendés? Sí. Y bueno, el periodista busca el título de su trabajo. Total. No pasa nada. Así como pasa muchas veces con Martín Ariel, que encuentra tus grabaciones, ¿verdad? La puede encontrar esta en un momento. Claro, va a guardar. Como yo le pedía también lo de este muchacho Martínez, que en un momento hay que poner lo del 25 de enero. La nota que hicimos con Martínez. Zaguero central de River. Vamos a hablar después de lo de River de la Argentina ayer. Perdón, ¿cómo se llama él? Héctor David Martínez.
zaguero central de River, estuvo en Defensa y Justicia. Acá en Paraguay, ¿dónde jugó? ¿O ya se formó en la Argentina? En la Argentina. En la Argentina. Bueno, Defensa y Justicia, River. Jugó ayer, pero es titular luego en River. No, Che, era tiene... de River, y como ocurre con el modo operandi de Defensa, jugadores que no son utilizados por el dueño de pase, van a Defensa, se recontracotizan y luego ahí volvió Gallardo y bueno, está teniendo este precio. Bueno, hablamos en exclusiva con él la primera vez, el primer mes en que habló Martínez. Va a ser convocado a la selección paraguaya. Jugador que tiene, ¿cuántos metros? 90. Pero tipo de será. Federico, rompiste todito mi libreto, será de lo que yo venía. Ya fue convocado, ¿no? ¿Ya fue convocado? Claro, sí, ya. Bueno, a ver, hablaba Héctor Martínez. Héctor David Martínez. Acá está, también Ole ya sacó el título. Bueno. Paraguay convocó a David Martínez. Ahí está, convocado a la selección, habló acá en ABC Cardinal. ¿En qué fecha dijiste exactamente? El 25 de enero, 23 de enero salió campeón defensa de la Sudamericana. Hablamos el lunes 25 con él. Bueno, después va lo de Virgilio, va lo de Chiqui, vende Edgar, seguimos con la Copa Libertadores, a fondo Olimpia y tenemos programa hasta las 14 horas, dale. ¿Hace cuánto cerraste la ciudadanía paraguaya, Héctor? Y hace 2 semanas, en el partido de semifinal contra Coquimbo que se jugó en Paraguay, pude firmar los papeles correspondientes. Bueno, y contanos cómo se dio. Te había llamado Berizzo, tenés ascendencia paraguaya. ¿Cómo se dio el tema? Sí, bueno, tengo a mi madre que es paraguaya. Esto ya viene hace más de un año, se viene charlando. Me llegó la información por medio de un representante de un compañero. Después se contactaron conmigo de la delegación para poder hacer la ciudadanía paraguaya. Así que, bueno, lo pude hacer. Como te dije recién, lo firmé hace 2 semanas. Y bueno, acá estamos a la espera a ver si hay alguna convocatoria. Primero lo charlé obviamente con mi familia, porque yo soy argentino, tengo mi madre paraguaya, se presentó esta posibilidad, y bueno, lo charlamos y nada, mi familia me dijo que me iban a acompañar en lo que yo decida, así que nada, tomé la decisión porque no solo me sirve solamente para jugar en la selección, sino para en algún futuro quizás me pueda llamar a algún club paraguayo y no uso el cupo extranjero. ¿De qué zona del país es tu madre? ¿De aquí de Paraguay? De Barrio Obrero, vino de chica igual para acá. ¿Tu mamá de Barrio Obrero, hincha de Cerro Porteño, te dijo alguna vez o no? Sí, es de Cerro. Colombia y Chile, exactamente. Tenés la expectativa seguramente de estar por ahí en lo que podría ser tu primera participación con la selección. Sí, estoy al tanto de que bueno están las eliminatorias en marzo. Después obviamente estoy al tanto también de lo que viene más adelante, que está obviamente la Copa América, bueno, el año que viene el Mundial, pero eso queda tiempo todavía. Pero bueno, yo estoy a la espera de que me llamen. Estoy preparado para dar ese paso hacia la selección mayor y bueno, esperar y tomarlo con calma, obviamente. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Berizzo? Hace unos días me llamó y bueno, me comentó todo esto, lo de la convocatoria, que todavía no es nada oficial, nadie me confirmó nada. Hace un rato me llamó para felicitarme por la obtención del título. No tienen el coraje de salir a ganar ese partido. No lo cuestiono y no me meto en el esquema del profe Chiqui Arce, sino netamente a los jugadores. No hicieron mérito como para poder clasificar el día de ayer. No sé dónde estarán por las nubes, pero perdieron esa humildad de querer jugar, de querer ser el protagonista, como si fuera de que algunos jugadores ya tienen sus 300 partidos jugados, ya están pensando ya que están jugando en Europa. No, están en Cerro Porteño y tienen que mojar la camiseta, tienen que demostrar primeramente, y perdieron todo eso, perdieron todo algunos jugadores, Bruno. ¿La directiva es culpable de esto? Tiene su culpa, Bruno, y eso lo sabemos. Yo no me puedo meter mucho sin saber con exactitud cuál puede ser no sé si llamarlo error ahí de parte de la dirigencia. No sé con exactitud cuál es sería el problema. Pero claro que influye, claro que tiene su culpa los dirigentes. Sucedió con nosotros, 3 a 4 meses estábamos atrasados. Al final íbamos a jugar un clásico en el estadio Defensor del Chaco. ¿Sabes cómo entramos a ese partido? A morir,
Dejamos de lado los 4 meses de sueldo atrasado, el clásico lo ganamos 1-0. Entramos todos a jugar a muerte. Y eso yo no vi ayer. Hay jugadores que están allá volando por las nubes. No, están totalmente equivocados. Apenas tienen 30, 40 partidos. Tienen 12 partidos internacionales y no sé, no entiendo. No ponen actitud. Están jugando un partido internacional, están jugando por la clasificación. Juegan sin alma. Eso no se perdona. Están en Cerro Porteño. Hay que sudar. Eso no se dio ayer. Francisco Arce, normalmente cuando el equipo realiza trabajos de calentamiento, usted no está en el campo de juego. Hoy fue distinto y salió a hablar con los jugadores. ¿Fue a dar indicaciones? ¿Una arenga quizá? No, eran indicaciones que faltaban confirmar, insistir, recordar a los 2 puntas, especialmente, si mal no recuerdo, a los 2 volantes internos. Generalmente se hace adentro, pero hoy me acordé de algún detalle más y fui a comentar con ellos durante el calentamiento. ¿Qué pasó en esos últimos minutos por cómo se perdió la pelota? ¿Y qué buscó con el ingreso de Pachi y la salida de Boselli? Y justamente eso, pero fue una jugada desgraciada que al mejor futbolista quizás técnicamente que tenemos le pasó, como le puede pasar a cualquiera. Y justo desvió, nos convirtieron. Y claro que lo que buscamos siempre cuando Pachi juega, que aparezca espalda, que alimente a sus compañeros de ataque, que participe en la construcción del juego. Dentro de todas de sus características están poder hacer eso. La velocidad y la intensidad del rival en el primer tiempo fueron los factores que más le complicaron a Cerro Porteño para no lograr la victoria. Yo creo que más que la velocidad, la calidad técnica, el movimiento constante, la frecuencia de pases y la calidad para poder realizar esos movimientos fueron los que en 2 o 3 oportunidades nos descoordinaron por recorrer mal para poder presionar un poco más arriba. Cuando se ajustó eso, igual el partido se fue bastante igual. ¿Cree que el gol del Mineiro fue producto de una desatención de la defensa? No, para nada. Fue una jugada que puede pasar en un partido, desgraciada diría yo, porque así como comenté, la perdió la pelota Pachi, pero tantas veces también ya acertó, ya construyó, ya se dio pases para convertir gol. Por lo visto estaba escrito que pudiera acontecer algo así para que perdamos el partido. Surgió el rumor de que está molesto con las deudas a los jugadores y que podría dejar el cargo. ¿Eso es cierto? ¿Está analizando esa posibilidad? No, no es cierto. ¿Es verdad el rumor instalado que piensa dejar de ser DT de Cerro Porteño, no solo por el resultado, sino por lo que se generó en la previa? No, primero creo que lo del resultado no tiene nada que ver. No, yo no renunciaría por un resultado. Estamos en condiciones de clasificar, que es nuestro objetivo principal. Claro, evidente que lo hubiésemos querido hacer hoy, pero no voy a renunciar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Quiero hacer un anticipo. En Brasil ya se anuncia que el Vasco da Gama hará uso de la opción de compra por Galarza del Olimpia. Una opción fuerte, Sí, ¿verdad? una opción fuerte. Olimpia va a seguir, creo que con el 40%, le venden el 60%. Y sabes que la cláusula de rescisión sería de 40 millones de euros. De Galarza, hermano. O sea, y mira si es que se llega a vender. Olimpia salva. Se salva, ¿eh? Bueno, vamos con Olimpia a fondo a propósito. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Prueba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el Cherqueso Maxi, donde hay Ochi hay fiesta. En estas épocas que estás buscando juguetes, inflables, bazar y todo lo mejor para regalar, te esperamos en Nova Mayorista, sobre la avenida Eusebio Ayala 2895, casi Santa Cruz de la Sierra.
Sierra de lunes a viernes de 7 a 18 horas, sábados de 7 a 16 horas. Vas a encontrar hermosas opciones al mejor precio. Escribinos al WhatsApp 0986-532-094. Toda la variedad en artículos de librería escolar, oficina, juguetería, inflables, bazar y mucho más. Seguinos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Nova Mayorista. Con el Beer Cooler Midea, disfrutás de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Mamá se merece lo mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales regala mamá con la entrega de tu póliza nueva de auto, incendio, accidentes personales, multirriesgo, hogar industrial. Llévate un obsequio para mamá. Apúrate y asegurale a mamá una sonrisa inolvidable. Tenés tiempo hasta el 30 de mayo. Atalaya S.A. de Seguros a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Teléfono 021-492-811. Estamos con Pablo Careaga, representante de Matías Galarza. Pablo, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes de la mesa. Bien, bueno, estoy lanzando la siguiente información. En Brasil anuncian que Vasco hará uso de la opción de compra por Galarza del Olimpia. ¿Eso es correcto? El uso de la opción de compra, el Vasco la tiene desde el momento en que firmó el contrato de préstamo. El club está muy conforme con el jugador. El jugador también da motivos suficientes, creo yo, en base al rendimiento que Mati viene realizando en Brasil. Creo que es de puro conocimiento y se vio muy destacado en estos últimos meses, y yo creo que en este sentido sería algo muy importante tanto para el Vasco, para Mati y también para el Club Olimpia, ¿verdad? Claro. El uso de la opción es del 60%, ¿verdad? Sí, así mismo como está estipulado en el contrato que ya se tiene, eso se va a respetar. En ese momento, en aquel momento cuando estaba la presidencia de Marco Trovato había autorizado esa negociación y bueno, hoy en día si se logra canalizar todo lo que ya se estableció, sería así mismo, Bruno. Acá me está diciendo Edgar González, nuestra voz comercial, que sigue mucho el fútbol brasileño, que Galarza es muy buen jugador, que está jugando muy bien. Y por algo ya van a hacer el uso de la opción de compra. No van a... categórico. Ahora, ¿cuándo se firmaría ya el uso de la opción de compra? ¿Cuándo sería esta operación? Y sería, Bruno, es cuestión de tiempo nada más. Realmente se están ajustando algunos detalles de... Pero Vasco ya le comunicó a Olimpia. Vasco ya le comunicó a Olimpia que va a hacer uso de la opción de compra. En realidad, Vasco tuvo una conversación en este caso con el presidente, mediante mi socio que es Regi, ¿verdad? Que estamos en esto. Y están ya muy avanzadas la cuestión de la firma del uso de la opción, ¿verdad? O sea, esto ya es cuestión de unos días o horas nada más. Perfecto. Acá estoy viendo que el Vasco acaba de anunciar la venta de Thales Magno, delantero, 18 años, a New York City de Estados Unidos por $7 millones. Una operación que puede llegar a los $12 millones con el tema de los bonos, aditivos y otras cosas. Pero $7 millones acaba de vender a un delantero, que eso figura, 18 años, a New York City de Estados Unidos. O sea, hay dinero. Como para Federico, honestamente, seamos realistas, el fútbol brasileño es una vidriera bastante importante para cualquier jugador que si la aprovecha pasan este tipo de cosas, ¿verdad? O sea, el fútbol es tan dinámico que Mati, sin debutar en Paraguay, él está atravesando, creo yo, en uno de los mejores momentos, tanto futbolísticos como
y también como persona. Ahora creció mucho, creció en materia física también, se entrenó bien, se preparó, y yo creo que es el resultado de todo ese esfuerzo que él vino realizando desde chico, ¿no? Sí. Bueno, acá me dicen que es de $1 millón, o sea, Olimpia recibiría $1 millón por el uso de la opción. Así mismo es, Bruno, o sea, Olimpia está en todo su derecho de negociarlo, ya que es el dueño de la ficha. El Club Olimpia puede acordar el precio y le quedan 40%, o sea, es un dinero que cualquier club lo necesita ahora en Paraguay y queda con el 40%. Digo, si es que la rompen el fútbol brasileño, que es un mercado inmenso. Olimpia en el estado también en que se encuentra en este momento, con todo lo que es el momento también que se vive, yo creo que le va a dar una gran mano también en el aspecto económico este uso de opción, ¿no? Bueno, gracias por confirmarnos entonces esta noticia, Pablo, por el adelanto que nos estás haciendo. Es cuestión de tiempo nada más, se están haciendo los últimos trámites. Vasco da Gama va a hacer entonces uso de la opción del 60% que tiene con el Olimpia por Galarza, $1 millón, le queda 40% al Olimpia. Así que bueno, Pablo, éxitos en tus gestiones. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias, Bruno. Un saludo a todos y que tengan una buena jornada. Pablo Careaga, representante de Matías Galarza. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Todos los miércoles son de descuentos reales. Los miércoles son de Farmacias Catedral hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000, al WhatsApp 0985-689-701 o a tu sucursal preferida y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. No te lo pierdas. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Llegó el nuevo queso cremoso para untar, Queso Light, con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías, ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso con la calidad de Lácteos Trébol y la garantía de la cooperativa Chortizer. En Sunset Cubiertas ahorras mucho más, por eso hasta el 30 de junio con tus tarjetas de crédito del Banco Itaú tenés 20% de descuento en hasta 6 cuotas sin intereses en todas tus compras. Visítalos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresá ya a cubiertas.com.py. La mayor variedad, precio y calidad que solo encontrás en Sunset Cubiertas para todo tipo de vehículos. Chevrolet Joy, con el nuevo Onix Joy tenés todo lo que necesitas para tu día a día, confort, seguridad y economía. Claro que sí, el Onix Joy viene con un motor 1.0 preparado para llevarte a donde quieras con un increíble rendimiento. Maneja el auto que todo el mundo va a querer tener. Joy Chevrolet encontrará nuevos caminos. De los creadores de los packs Ron, Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortim Ron Fortim Limón con néctar de Mburucuyá Frutica, la más fresca combinación del Ron Fortim Limón y la fruta de la pasión, el Mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de ron Forti Limón con néctar de Mburucuyá, combinación natural. Tu Quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que nos une en la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugale a tu suerte. Para más info, búscalos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugar legal, jare cobrata catuete. 13:38, hoy 20 horas, Olimpia ante el Inter de Porto Alegre. Volvemos con Johnny González. Johnny, contigo. Sí, señor. Gracias, Federico. Su convocado por el técnico Sergio Orteman, que hoy no va a dirigir, estará en alguna cabina, en las gradas en este caso, expulsado en el partido contra Uruguay, estará Juan Manuel Salgueiro. En la dirección técnica del equipo, Alfredo Aguilar, Gastón Olvera, Marino Zamendia, Alejandro Silva, Saúl Salcedo, Marcelo Cigarribia, Hugo Quintana, Richard Ortiz, Diego Torres, Jorge Recalde, Luis Cáceres, Néstor Camacho, Rodrigo Rojas, Jordan Santa Cruz, Iván Torres,
Derlis González, Brian Ojeda, Walter González, Isidro Pita, Sergio Tálvaro, Antolín Alcaraz, Luis de la Cruz y Hugo Fernández. 23 convocados por parte del cuerpo técnico franjeado para este encuentro. No aparece Alan Benítez, sí está Luis de la Cruz, que estuvo en la banca de expectativa en el partido contra Nacional y hoy será también parte de la banca. El equipo titular, 20 horas, arbitraje de Néstor Pitana, Alfredo Aguilar, Sergio Tálvaro, Luis Cáceres, Saúl Salcedo, Iván Torres, Hugo Quintana, Brian Ojeda, Richard Ortiz, Marcelo Estigarribia, adelante Jorge El Pollo Recalde junto a Walter González, probable equipo de Olimpia para medir al equipo del Internacional Copa Libertadores. Bueno, Alan Benítez fuera de la concentración entonces. El punto llamativo, Sí, ¿verdad? señor. Porque, como dijimos, quizá tocó fondo en cuanto a las críticas el pasado fin de semana y ahora una de las pocas veces que retorna para un partido de este tipo de la Cruz a la consideración. Exactamente, como muy criticado el hecho de ser titular en el cotejo de ante Inter, jugar por el campeonato también. Esta vez le da descanso al técnico y es convocado Luis de la Cruz. En caso que se necesite lateral por la zona derecha, estará de la Cruz en sustitución de Sergio Otálvaro. Repito, en caso de necesidad. En el partido ante el equipo del Inter de Porto Alegre no está Ramón Sosa, ya definitivamente Roque se pierde lo que es la Copa Libertadores, esta etapa por lo menos, porque la próxima semana se juega ante el Táchira. Otro que también se pierde esta etapa de la Copa Libertadores es Polenta. Va a viajar a Montevideo para su total recuperación, seguramente para, si todo va bien, si todo se resuelve como él quiere, hablo de la parte física, entonces estaría para la pretemporada que va a realizar Olimpia, mirando lo que va a ser la Copa Libertadores, octavos, y si por allí clasifica Copa Sudamericana y también el campeonato clausural, igual que Roque Santa Cruz, ya la recuperación de estos dos futbolistas. ¿Vos pensás que vuelve Polenta después de este viaje? Sí, tiene contrato Federico, tiene contrato y si todo va bien en su recuperación, seguramente él va a volver. No sé, bueno, pero eso dejamos para otra ocasión. Lo cierto es que viaja a Montevideo Polenta entonces. Sí, ya no tiene más nada que hacer este semestre. Vos estás diciendo que si vuelve, volvería para la pretemporada. Johnny, lo de Galarza. Sí. Se fue en un momento justo porque no había competencia para los jóvenes. Hablamos con él, me acuerdo incluso aquí, algún sábado. Y comentaba eso, ¿verdad? Que la idea era buscar y mirá que encontró y hay lucimiento en Vasco da Gama. Y como recién decía, en medio de la entrevista, acaba de vender a un juvenil, figura, 18 años, por más de 7 millones de dólares. Entonces, hay dinero y apunta a Galarza, que está haciendo una gran campaña allí, jugando como media punta en el equipo vascaíno que está en el ascenso. Claro, porque a él lo llevaron como juvenil y terminó jugando en el equipo principal. ¿Sí? Recordando que Vasco está en la segunda y jugó muy bien el Carioca, donde tuvo 9 partidos. Es más, justo cuando charlábamos era que iban a jugar el Fla-Flu en el Maracaná y decía, mira, para mí lo que va a hacer jugar en el Maracaná contra los Gabigol, Bruno Enrique, Arrascaeta. Y recuerdo que hace unos meses Globo había hecho una muy buena entrevista ¿Con de él? Claro, con él, de él, el tema familiar, cómo es que no salió arquero, dando un poco el espectro. Y también lo que era la vida ahí en Río de Janeiro en plena pandemia. Claro, que él se cuidaba mucho, no salía, pero que la gente hacía vida normal. Un chico incluso, gracias a José Rojas, que me enviaba la foto, creció mucho físicamente, porque él era un 10 zurdo, pero chiquito, flaquito. Buena estatura, pero sin formarse, y ahora hasta eso se notó un crecimiento importante en Galarza, que hizo las inferiores en Olimpia y está entonces esta posibilidad de $1 millón. El equipo, el que anunciabas el lunes a la noche ya, Johnny. Sí, señor. El mismo equipo que viene de ponerlo en carrera en Olimpia tras esa victoria ante el equipo de Level Always. Y si vos sabés que, Federico, mucha gente te pregunta por qué Olimpia pone este equipo, por qué no juega Alejandro Silva. Y le tengo que explicar que Alejandro Silva jugó el partido 90 minutos porque si el técnico venía pensando en él, no lo iba a poner esa cantidad de minutos ante el equipo de Barrio Obrero, a tal punto que cuando el técnico se da cuenta,
que Néstor Camacho estaba por un muy buen nivel, un muy buen partido, principalmente en la primera etapa, lo sacan en el segundo tiempo para que pueda descansar, porque el partido se jugó el lunes en la cancha Nacional. Entonces le digo esto al hincha que ese fue el equipo que le ganó al equipo de Uruguay. Y si miramos el Internacional, no quiero ser tampoco ser populista, pero a este equipo le ganó el Táchira, a este equipo le ganó el Uruguay, y por qué no ahorita hoy pensar en una victoria. Hay que ser positivo en esta Copa Libertadores, donde han ocurrido resultados realmente para tener en cuenta, y hoy, ¿por qué no Olimpia? Jugando de local y con este equipo, les repito, si bien es diferente, altura, el rival mucho más débil, le ganó, y le ganó de muy buena forma al conjunto boliviano la semana pasada. No es muy defensivo. Y hay que tener la pelota, dicen ante los brasileños. Y un medio campo con Quintanita, con Richard, con Brian, con Chelo, bien abierto por el sector izquierdo. Creo que no es tan defensivo. Vos sabés que para mí sí, pero bueno, son posiciones, o sea, puntos de vista futbolísticos, ¿verdad? Pues yo no lo tendría a Camacho y a Alejandro Silva en la banca, sinceramente te digo, para jugar contra Inter, porque es un partido clave, lo tiene que ganar Olimpia. No puede estar Olimpia. No sé si es tan clave ganar o el tema de puntuar. Y vos empatás, pero después jugar la última fecha contra Táchira. Claro. ¿Verdad? Y ganando la Táchira lo dejaba fuera, porque no hay otro escenario. Si vos no, ya sé, pero empatás, pero ahí ya es tu último cartucho, pues te digo, eso nomás lo que yo estoy viendo. Se supone que es más ganable Táchira que Inter. La campaña de Olimpia. Se supone que es más ganable Táchira que Inter. La campaña depende de qué equipo ponéis, cómo juega el equipo. Claro, por ejemplo, el título del Globo es Inter obligado a puntuar, porque ellos también saben que lo de Táchira ayer te compaginó por la cantidad de goles, ¿verdad? El tema de la cantidad de goles te compagina un poco, y Inter anuncia a Lomba, Renzo Sarabia, que no jugó la ida, lateral. Que lo van preparando porque el titular, él, además de guardarlo para el Grenal, tiene que volver a Flamengo a fin de mes. Bueno, Ribeiro, Cuesta, Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson Tyson, Cayo Vidal, Thiago Gallardo y Carlos Palacios para este partido de esta noche. Palacios no estuvo en la ida porque lo habían echado en el partido anterior. Contra Táchira, la goleada de 4-0. Sí. Bueno, gracias Johnny, muy amable. Repito, Bruno, por último, Salguero está en la banca de expectativa junto a Julio César Cáceres. Hubo consultas sobre la licencia que tiene que tener un técnico como es ayudante de campo, no necesita, estará en algún sector del para uno, Sergio Orteman y Juan Manuel Salguero sentado en la banca como técnico. Bueno, perfecto, gracias Johnny. Hasta luego. Muy amable. Hoy a las 20, Olimpia versus Internacional de Porto Alegre. Antes vamos a estar a las 18:15 con 12 de octubre de San Lorenzo, y minutos antes ya entramos con la transmisión del partido de Olimpia Inter de Porto Alegre. Vamos a repasar en un momento los partidos para hoy. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados, todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mato tereré, y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. www.aposta.l. Aposta legal, aposta sin riesgos. Nuestra Señora de la Asunción y Western Union tienen 90 premios de 500,000 guaraníes en efectivo para vos. Sí, así como escuchaste, 90 premios en efectivo. ¿Cómo participas? Muy fácil, enviando o cobrando tus giros en las agencias habilitadas de Nuestra Señora de la Asunción. Estás participando automáticamente siempre y cuando cumplas
encuentras todos los requisitos que están en www.nsa.com.py. Para más info, seguí las redes sociales: Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Asismed te presenta sus nuevos planes exclusivos estándar Baby Superior, que te garantizan el acceso a una variedad de beneficios y las más amplias coberturas médicas. La salud de tu familia es prioridad y debe estar al cuidado de los mejores médicos y sanatorios del Grupo San Roque. Te invitamos a que nos llames al 288-7000 y decidas ser exclusivo, porque en Asismed sabemos lo que te hace bien. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216. Cerámica Itagua, esa calidad irrepetible. Seguiros también en Instagram, @cerámica_Itagua. A ver. Un saludo para Reinaldo, que me quería traer el Instagram. La gente cuando aporta, bienvenida a todas las redes. Cumplimos ya con todo, ¿verdad? Con todo. Bien, Edgar. Y claro, me dice acá, él tiene pensamiento copero de lo de antes. Dice, si gana Olimpia, irá 9 y con un pacto de caballeros, un empate entre Táchira y Olimpia en la última fecha, deja fuera al Inter. ¿Viste? Por más que gane. Imagínate lo que te estoy diciendo. No, digo la situación incómoda al Inter, por eso dice, Inter obligado a puntuar. Porque si llega a ganar Olimpia... No, ya sé, pero que Olimpia y entra, empata con Táchira, la última, clasifican los dos. Inter, por más que gane día 0, queda fuera. Pero es lo mismo. Por eso la presión para el Inter de puntuar, de no repetir, Dani, porque ellos vienen con el trauma de las 2 derrotas consecutivas como visitantes. Claro, es la analogía que podía... Para mí es muy defensivo el equipo. Vuelvo a repetir, que conste nomás en acta y nada más. Ayer estábamos diciendo, creo que más que la etiqueta ofensivo-defensivo, es un equipo más liviano, con todo lo que significa eso. Pero ahí es donde volvemos, y está bueno esto del tema de la estrategia, cuál es más ganable, cuál es no. Ahí Federico daba el pantallazo de por qué hay una especie de psicosis en Inter, es decir, porque Inter dice, nosotros perdimos todo lo que jugamos afuera, venimos peor de cuando lo agarramos a Olimpia en la ida, tenemos un Grenal que hay que remontar el domingo, hay algunos jugadores que ya cumplen contrato y se van, como el caso del lateral derecho. Explicá, Grenal es el estadual, ¿verdad? No, Grenal es Gremio Inter, que ahora es la final. O sea, Grenal puede ser contra Pelotas también. Pero viste que cuando jugás contra el eterno rival, viste, Atlético Mineiro juega su estadual, pero contra el América, no contra el Cruzeiro. ¿Grenal que es otro torneo? No, Grenal es como el Cerro Olimpia. De Gremio y Nal de Internacional. Grenal, clásico de Porto Alegre. Exacto. Pero ¿dentro de qué? Es dentro del estadual. Pero cuando vos escuchas Grenal, puede ser Copa do Brasil, puede ser Brasileirão. Ah, correcto. Ellos lo hacen Grenal tipo UFC. Grenal, o sea, el Fla-Flu, para hacerla fácil. 187. Tengo una definición. A ver. Pues ya, todo vale de Wikipedia, déjate de joder, Ariel. Entonces, a lo que voy simplemente... No, Ariel, no está Milán, esa, yo no sé, nada más piel perenidales. Pero explicó muy bien. Wikipedia, déjate de joder. Pero explicó ya chuna, hermano, sin leer. Le doy más mérito al trabajo intelectual de Dani. Está bien, pero es rechazar la cultura. No, adelante, no me pongas así, dale. Lee, Ariel. Comprando tu sentido de... Diego rotundamente. Está ofendido. A Miguel a las 6 de la mañana. Y el maestro Chuna explicó bien. No, pero es así como dice. Claro. Sí. Bueno, está bien. Muchachos, lo que vos dijiste, Bruno. A ver, es Fla-Flu entonces, ya está, para que se entienda. No, yo me acuerdo cuando Federico leía un par de mensajes de hincha de Olimpia, después la euforia de lo de Always Ready, hay que puntuar. Porque acá uno puede decir, ¿qué se diría hoy? Por eso está tan lindo el fútbol, como a veces un evento hasta te puede cambiar la percepción. Ayer Cerro pierde por la irresponsabilidad o desconcentración, llamarle aquí, de Pachi Carrizo. Supongamos que ayer el gol del Atlético era minuto 92, córner para Cerro, fueron a buscar toditos y de la contra venía. ¿Qué se estaría diciendo ante el mismo escenario con la victoria de América de Cali? Dijiste lo de Sonso. ¿Qué Sonso de ir a buscar cuando el empate ya te clasificaba? Aterrizo para el partido de hoy. Está bien, es muy tentador decir, le ganamos a Inter y hasta podemos hacer lo que decía Federico, un pacto de caballero con Táchira y los dos nos clasificamos. Pero si perdés, vos capaz tengas que golear a Táchira para clasificar pensando que Inter hará lo mismo contra Always Ready.
Yo creo que ese es el panorama desde lo numérico. Pero Olimpia no es grande, hermano. No podemos entonces entrar a defenderte según tu lógica. Va a entrar a... No, es muy liviano. Tiene que ser un equipo más... A ver, es lo que yo pienso, ¿verdad? No, está bien. Alejandro Silva, bien o mal, es un tipo de Copa Libertadores, un tipo canchero. Camacho es la misma cosa, lo viene demostrando. O sea, me parece que es liviano y verde, sobre todo lo de Quintana, ¿verdad? Porque vamos a verlo hoy. Tengo mi reserva para un partido contra Inter con esta necesidad que estamos pintando ahora. Entonces, eso a mí me pareció muy livianito. Bienvenido a la Copa Libertadores, hermano Rangel. En todos los partidos de San Cristóbal, no me convenció. Incluso en este trago de Ale Silva, para este partido Ale Silva es más, ¿verdad? Es más, pero hay una cosa que también, el tema de ese confiar en el empate contra un equipo brasileño. Mira que ayer Cerro estaba... Y le da la jugando hasta que después... Estaba confiadísimo, pum, los muchachos se despiertan, pum, te meten uno. O sea, es muy difícil... yo entiendo que el empate no es más resultado. Es muy difícil elegir desde el arranque el tema del empate. Nada para más. mí no es bueno eso. Es un poco complicado. Para mí no. Yo no lo veo tampoco muy defensivo a Olimpia. No, por eso dijimos. Pero sí que... Es más liviano, pero no más defensivo. Sí, porque si vos decís Quintana, Ojeda... Es más pesado, fíjate que es más pesado en ataque, pero más liviano en la media cancha. ¿Por qué pesado en ataque? Porque Walter es un tipo que corre todo, incomoda todo, y Recalde esperemos que no se desgaste tanto cerca de la media cancha. Pero en la media cancha sí es liviano. Ahí no hay con qué darle. Sí, yo voy más al medio. Yo voy más al medio. Yo creo que más la característica de lo liviano es para que hagan el retroceso y de vuelta, porque uno podría decir, bueno, pone a jugadores más pesados en el medio campo y jugar con Derlis y Camacho. Desde lo liviano no. Pero me parece que para justificar eventualmente si Quintana arranca es que vuelva a hacer lo que hizo en La Paz contra Olmedo. Un día como hoy, 20 de mayo, Ariel, hoy se conmemora el Día del Himno Nacional Paraguayo por haber sido entregado un 20 de mayo de 1846 por el autor de la letra, el poeta uruguayo Francisco Acuña de Figueroa, a emisarios paraguayos como obsequio al presidente Carlos Antonio López. Sí, señor. Un día como hoy nacía Óscar René Tacuara Cardoso, el paraguayo con más goles marcados en Europa, máximo goleador de Libertad en la Libertadores, cumple 38 años. Qué grande, me pongo de pie, será ídolo. Uno lo recuerda porque era de chico joven, ¿verdad? Que tus primeros mundiales. 1952 nace el mítico jugador camerunés Roger Milla, quien jugó 3 mundiales y 1 Juegos Olímpicos. Con 42 años le hizo un gol a Rusia en el Mundial de Estados Unidos 94 y es el futbolista más veterano en marcar en la cita máxima del fútbol. Qué grande Roger Milla, ¿eh? Aguita lo está buscando todavía, sí. ¿No? Porque él ha dado récord en Italia, en Estados Unidos, pero su mundial fue Italia, cuando ingresa al último minuto frente a Colombia y le hace los 2 goles a Colombia y después le hace un golazo a Inglaterra en cuarto de final. O sea, un gran mundial ahí, ya con 38 años. Roger sí, señor. 1981 nace el arquero español Iker Casillas, quien ganó 3 Champions League con el Real Madrid. 1982 nace el portero. El cumpleaños de Iker Casillas. Qué conexión con Tacuara, ¿no? Increíble. ¿Verdad? No, pero cierto. Los dos nacieron el mismo día. ¿Por qué eso, Federico? A la puta, hermano. Yo quería borrar en mi mente otra vez, ¿será? Pero ¿Qué? una conexión importante. No, ¿qué conexión si nos atacó el penal, hermano? Nos fuimos a la... Pero Tacuara todo bien, hermano. Ni uno. 1980... Esto es, ¿sabes cómo se llama? Revictimización. El tiempo así que Tacuara tuvo un cuarto de final y no hubo otro como él. No. Sacame Waka, hermano. No. 1982 nace el portero checo Peter Cech, ídolo del Chelsea. Ganó 13 trofeos. Qué grande Peter Cech. Probablemente va a ser uno de los pocos jugadores que sale por la calle y nadie sabe quién es. Por la máscara. Pues siempre usa máscara. Protector, ¿verdad? Le decía a Dani porque se ha enojado, no. Jugó la final de la Europa League contra el Chelsea Tacuara. Le sacó de ahora esa pelota última sobre el final. Ganó 2-1. Hoy, hermano, cuando recuerdo la conexión que hay. Con las pesadillas tacuarísticas. Bueno.
sea, increíble, ¿eh? Ah, mira, nace Peter Check, nace Iker Casillas y nace Tacuara Carlos. Ya está. Si Tacuara está escuchando en la radio, así que qué hijo de su No, madre. ¿sabes qué va a decir Tacuara? ¿A dónde estuve? Va a pensar Europa League contra Chelsea final, cuarto de final, porque mira que nadie llega a eso. No, por eso. Máximo Por eso goleador Tacuara. paraguayo en Europa, papá. No. Aquel Benfica que volaba aquel Benfica. Y por ese cierre se reflotó bastante lo de la maldición de Guzmán. Claro. Fue increíble. Fue sobre la hora. Lorenzo también jugó junto a Tacuara. Sí, sobre la hora saca a Benfica del medio y tiene Tacuara la posibilidad del empate y le saca ahí el cumpleañero. Después de 32 años, Real Madrid en 1998 vuelve a coronarse campeón de la Champions League tras derrotar 1-0 a la Juventus con gol de Mijatovic. En el 2008, Romario anota su gol número 1000 de carrera futbolística. Me pongo de pie, será. Fue en la victoria del Vasco, 3-0 ante Recife. Gracias.